Acabo de ser ascendida a directora y mi suegra me da un ultimátum. O le doy 3.000 euros al mes o me divorcio de su hijo. Firmé los papeles inmediatamente. Una semana después, ella estaba de rodillas suplicando: «Hija mía, sé que me equivoqué. Perdóname. Por favor, perdóname». La historia comenzó apenas 3 días después de que recibiera oficialmente mi nombramiento como directora de la sucursal de una empresa de equipos médicos. Solo 3 días. No había tenido tiempo de disfrutar plenamente de la alegría, ni de acostumbrarme a la palabra directora antes de mi nombre, cuando me vi forzada a tomar una decisión que parecía increíble. Aquella noche salí tarde del trabajo, con un dossier todavía en la mano que no había terminado de revisar. Había pensado en llegar a casa y preparar una cena sencilla para que nos sentáramos todos juntos. Quería contarle a mi suegra y a mi marido mis nuevos planes, mis proyectos para hacer crecer la sucursal. Pensé que mi familia estaría orgullosa de mí, pero en cuanto abrí la puerta y entré en el salón, supe que las cosas no eran como yo las imaginaba. Mi suegra, Carmen García, estaba sentada imponente en el sofá, con la espalda recta y la barbilla alta. Delante de ella, sobre la mesita de centro, había una nota escrita a mano. La luz amarillenta del techo hacía que su rostro pareciera más duro y frío de lo habitual. Mi marido, Javier Martínez, estaba de pie detrás de ella, con los brazos cruzados sobre el pecho. En su mirada no quedaba ni rastro de la alegría de un hombre cuya esposa acababa de ser ascendida. 3 días antes, él mismo había sonreído, me había abrazado y me había dicho lo brillante que era. Pero hoy, en su mirada solo había distancia. Antes de que pudiera quitarme los zapatos, mi suegra habló, con una voz aguda que no contenía ni una pizca de cordialidad. ¿Ya has vuelto? Ven, siéntate. Tengo que hablar contigo. Dejé el bolso y me acerqué lentamente. El ambiente en la habitación era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Carmen empujó el papel hacia mí. «Lee esto». Lo cogí. La letra era descuidada, pero el contenido era muy claro. A partir del mes que viene debía transferirle 3.000 euros mensuales. La última línea estaba subrayada en negrita. «Si no estás de acuerdo, el divorcio». Levanté la vista hacia ella. Me miró directamente a los ojos, sin vacilar. Luego, dijo, remarcando cada palabra: «A partir del mes que viene, me das 3.000 euros al mes. O eso, o te divorcias de mi hijo». ¿3.000 euros? Me quedé helada. No porque la cantidad fuera desorbitada, sino por la forma en que lo dijo. Por cómo me miraba como si yo fuera un cajero automático recién actualizado. Aún no había gastado ni un céntimo de mi bonificación, ni me había comprado un vestido nuevo para celebrarlo, y ya se me estaba imponiendo una obligación de pago. Carmen continuó, con la voz cada vez más alta: «Ahora que eres directora, tienes que saber cuál es tu sitio. Esta familia te ha mantenido durante años. Te ha dado un techo y comida. Es hora de que devuelvas el favor». La palabra favor la dijo con una ligereza que pesaba como una losa sobre mi pecho. Durante 6 años como nuera, había contribuido a los gastos de la casa con regularidad. Me había encargado de las medicinas. Había asumido gran parte de las facturas, y ahora me lo recordaba como si yo fuera una simple arrimada. Me volví hacia Javier. Esperaba que dijera algo, aunque fuera una sola frase para defenderme. Pero él se limitó a responder con una voz gélida: «Elige, el dinero o tu familia». Esas palabras fueron como una puñalada. ¿Qué es una familia? ¿Un lugar donde uno busca refugio cuando está cansado, o un lugar donde se establecen condiciones y transacciones? Me encontraba en medio de aquel salón familiar, donde había vivido durante 6 años, y de repente me sentí como una extraña. Escuché el silencio sepulcral de la habitación. Oí los latidos de mi propio corazón. Sentí la respiración entrecortada en mi pecho. Podría haber llorado, podría haber discutido, podría haber suplicado, pero extrañamente no hice nada de eso. Mantuve una calma que me sorprendió a mí misma. Volví a coger el papel. Miré detenidamente la línea que decía 3.000 euros al mes. Lo dejé de nuevo sobre la mesa y dije lentamente: «Pues divorciémonos». Fueron solo 2 palabras. Sin alzar la voz, sin temblar. Pero las 2 personas frente a mí se quedaron paralizadas. El rostro de Carmen palideció por un instante, y Javier frunció el ceño, como si no pudiera creer lo que oía. Quizás pensaron que tendría miedo, que suplicaría, que prometería intentarlo. Quizás pensaron que no me atrevería a perder a mi familia, pero no sabían que,
Durante los últimos 6 años, ya la había ido perdiendo poco a poco. Carmen golpeó la mesa. Repite eso. ¿Te atreves a dejar a tu marido? La miré directamente. No estoy dejando a nadie. Simplemente no acepto que me traten como a una cartera. Javier dio un paso adelante, bajando la voz. ¿Lo has pensado bien? ¿Qué te quedará si sales de esta casa? Sonreí levemente. Una sonrisa que ni yo misma sabía que podía esbozar en ese momento. Me quedará mi trabajo. Y mi dignidad. Con eso es suficiente. Esa noche, entré en mi habitación para recoger algunas prendas esenciales. No lloré. No porque no sintiera dolor, sino porque el dolor ya había superado las lágrimas. Al salir de aquella casa, supe que acababa de cerrar una puerta. Pero no imaginaba que, solo una semana después, la misma mujer que me había dado ese ultimátum, estaría en la puerta de mi nuevo apartamento, arrodillada y sollozando. Hija mía, sé que me equivoqué, perdóname, pero esa es una historia para una semana después. Aquella noche, solo supe que, por primera vez en 6 años de matrimonio, me había elegido a mí misma. Y después de esa noche, cuando todo estaba todavía en carne viva, como una herida a la que alguien le hubiera echado sal, me quedé mirando el techo, incapaz de pegar ojo. Hay cosas que, si se cuentan, la gente de fuera diría, ¿por qué no lo dejaste antes? Pero, ¿saben ustedes? Cuando una mujer entra en el matrimonio, hay cosas que la retienen que no son debilidad, sino un sentido del compromiso y el afecto, por la esperanza, por ese pensamiento tan humano de que, al final, todo irá bien. Y para entender por qué aguanté durante tantos años, hay que retroceder al día en que entré en esa casa como su nuera. Mi nombre es Isabel Gómez. Vengo de una familia modesta de funcionarios. Mis padres son gente honesta y trabajadora, con lo justo para vivir, y me enseñaron a respetar a mis mayores y a comportarme correctamente. Conocí a Javier Martínez a través de unos conocidos. En aquel momento Javier no era el tipo de hombre de palabras floridas. Era tranquilo, hablaba poco, parecía maduro y sabía escuchar. Su madre, Carmen García, la primera vez que la vi, me examinó de arriba abajo, me hizo algunas preguntas sobre mi familia y mi trabajo, y asintió. No sonreía mucho, pero tampoco fue desagradable. Cuando se lo conté a mi madre, ella me dijo: «Es normal que las suegras sean difíciles. Mientras tú seas buena con ella, todo irá bien». Sus palabras me tranquilizaron. Mi boda fue sencilla, sin grandes alardes, pero con toda la formalidad necesaria. Recuerdo el primer día después de la boda, cuando llegué con mis maletas al chalet de 3 plantas de la familia de mi marido. La casa estaba a nombre de Carmen. Era espaciosa, con muchas habitaciones, y por fuera parecía un hogar respetable. Pero una vez dentro, descubrí que una casa grande no siempre significa que sus habitantes tengan un gran corazón. Ese día, Carmen me hizo un recorrido, señalando las habitaciones con una voz monótona, como si leyera un inventario. Cuando nos detuvimos frente a nuestro dormitorio, se paró. Me miró fijamente y dijo algo que en ese momento tomé como un consejo normal. «No necesito que seas rica, solo que sepas cuál es tu sitio». Asentí dócilmente. Incluso me alegré, porque pensé que solo quería una nuera respetuosa, trabajadora y que viviera en armonía. En ese entonces, entendí, saber cuál es tu sitio, a la manera de una chica de buena familia. Levantarse temprano, cocinar, limpiar, saludar a los mayores, ayudar sin que te lo pidan, y nunca replicar. Así que, los primeros días, me esforcé al máximo. Me levantaba antes que nadie para preparar el desayuno. Limpiaba la casa y luego me iba a trabajar. Por la tarde, volvía directa a la cocina. Fregaba los suelos, lavaba la ropa. Me decía a mí misma que acababa de llegar, que si era un poco paciente y trabajadora, mi suegra acabaría queriéndome. En esa época, trabajaba como contable y mi sueldo era de unos 1.800 euros al mes. Para mí, era suficiente para vivir y ayudar a ambas familias, e incluso ahorrar un poco. Pero desde el primer mes, Carmen me llamó y, con un tono muy suave pero sin darme opción a negarme, me dijo: «El dinero de los gastos de la casa lo llevo yo. Tú trabajas mucho y estás cansada. No tienes que preocuparte por las cuentas. Dámelo a mí, y yo me encargo». Dudé un poco, pero luego pensé que mi suegra solo quería facilitarme las cosas. Así que se lo di, y al mes siguiente, lo mismo.
Y al siguiente, también. Para cuando me di cuenta de que recibía mi sueldo pero nunca podía decidir sobre él, ya se había convertido en una costumbre. Cada vez que intentaba hablar del tema, Carmen tenía una excusa. Si lo llevo yo, la casa funciona como un reloj. Si en una familia cada mujer va por su cuenta con el dinero, es el caos. Javier nunca se opuso. Desde pequeño, estaba acostumbrado a que su madre lo organizara todo en casa. Qué comía, qué vestía, en qué gastaba el dinero. Todo lo sabía su madre. Para él, era lo normal. Muchas veces, quería comprarme algo pequeño para mí, y al preguntarle a Javier, él sonreía y decía: «Pregúntale a mamá. En esta casa las cosas son así». Recuerdo una vez que, al volver del trabajo, oí a una vecina hablando con mi suegra en la puerta. Carmen se reía a carcajadas, presumiendo: «Mi nuera gana muy bien. Me lo da todo cada mes. Es muy lista y sabe cuál es su sitio». Me quedé paralizada en el escalón. No sentí orgullo, sino que de repente me vi como un trofeo que ella exhibía, más que como una persona a la que se respetaba. Pero me lo tragué. Me dije que a la gente mayor le gusta presumir y que no pasaba nada por ceder un poco. Viviendo con ellos, me di cuenta de otra cosa. Javier era bueno, pero era bueno con todo el mundo, excepto a la hora de proteger a su mujer. Nunca me pegó ni me gritó, pero tampoco se puso de mi lado cuando lo necesité. Estaba acostumbrado a que su madre lo protegiera, así que no veía la interferencia de ella como un problema. Pero eso era lo que más me dolía. Siempre pensé que si un matrimonio se quería, los problemas con las familias políticas se solucionarían. Pero cuando el hombre de tu vida no considera grave lo que estás sufriendo, por mucho que te esfuerces, te sientes completamente sola. Una vez, después de una pequeña discusión en casa, reuní todo mi valor y le dije a Javier: «¿Y si nos vamos a vivir solos? No quiero molestar a tu madre, y también me gustaría que tuviéramos nuestro propio espacio». Lo dije con mucha suavidad, como una propuesta amable. Pero Javier lo descartó de inmediato, sin pensarlo. «Con una casa tan grande, ¿a dónde vamos a ir a gastar dinero? Aquí mamá se encarga de todo. ¿Qué más quieres?». Lo miré, con el corazón encogido. No sabía cómo explicarle que lo que yo necesitaba no era comodidad, sino libertad, privacidad, la sensación de ser dueña de mi propia vida. Y así, volví a consolarme a mí misma. Me dije que todas las familias tienen roces, que todas las suegras son difíciles, que una mujer casada debe ser paciente. Me convencí de que si yo era buena, las cosas se suavizarían. No me di cuenta de que esa misma paciencia se convertiría en la excusa para que ellos pensaran que yo aguantaría para siempre. Aguantaría lo que fuera. Los 2 primeros años como nuera, si se puede decir que fueron tranquilos, fue solo porque me lo tragaba todo. Me acostumbré a que todo en la casa se hiciera según las reglas de mi suegra, a que el sueldo que ganaba no podía cuestionarlo, y a la frase «déjalo estar» de mi marido cada vez que quería aclarar algo. Pero la vida tiene una extraña cualidad. Cuando cedes constantemente, la gente asume que esa es tu naturaleza. Y cuando creen que estás dispuesta a ceder, empiezan a probar hasta dónde llega tu límite. En mi 3er año, me subieron el sueldo. No fue un ascenso meteórico. Simplemente fue el resultado de mi buen trabajo, mi esfuerzo y mi disposición a aceptar tareas difíciles. Así que mi jefe propuso un aumento. Me alegré, pensando de forma sencilla que con un poco más de dinero aliviaría la carga y podría ahorrar para cualquier imprevisto de salud de mis padres. Aún no había disfrutado de la noticia cuando me di cuenta de que lo primero que cambió no fue mi vida, sino la mirada de mi suegra. Carmen empezó a hacerme preguntas que sonaban a preocupación, pero cada palabra parecía un anzuelo. Una noche, durante la cena, dejó su cuenco. Me miró de reojo y dijo como si nada: «He oído que te han subido el sueldo, ¿no?». «Sí», respondí. Ella esbozó una media sonrisa. «Con el sueldo más alto, seguro que ahora le mandas mucho a tus padres, ¿verdad?». Lo dijo en voz baja, pero sentí un escalofrío. Intenté mantener un tono normal. «No, mamá. Sigo contribuyendo a la casa como siempre». No dijo nada más, pero su silencio me hizo sentir como si hubiera hecho algo malo. A partir de entonces empecé a pensar de otra manera. Seguí dando el dinero para los gastos de la casa con regularidad, como siempre, pero empecé a guardar una pequeña cantidad en secreto como ahorros personales. No para ocultarlo ni por egoísmo, sino para tener un salvavidas para mí y para mis padres. Había visto a personas mayores enfermar, y una sola hospitalización podía poner a toda la familia patas arriba. No quería que, llegado el momento,
tuviera que pedir permiso a nadie para ayudar. Pero, como suele pasar en la vida, hay cosas que, aunque no las digas, la gente encuentra la manera de saberlas. Un fin de semana por la tarde, pasé por casa de mis padres. Hacía un calor sofocante y el agua corriente en su barrio a veces salía con poca presión, e incluso turbia. Me daba pena por ellos. Así que usé mis ahorros para comprarles un purificador de agua. No era un regalo extravagante, solo algo práctico. Mi padre, al ver la caja, se sintió un poco incómodo. «Te has gastado mucho dinero, hija». Mi madre sonrió amablemente y dijo: «Con tu buena intención ya somos felices». Me sentí aliviada, como si hubiera hecho lo correcto, pero no imaginaba que lo que para mí era correcto, a los ojos de mi suegra, era un error. Ese día volví tarde a casa. Al entrar, vi que en el salón había parientes de mi marido. Mi suegra no me preguntó nada, solo me miró y, con un gesto de la barbilla, dijo: «Isabel, ven aquí. Quiero preguntarte algo». Me acerqué y, antes de que pudiera sentarme, habló en voz alta, como si quisiera que toda la familia lo oyera. «¿De dónde sacaste el dinero para comprarle un purificador de agua a tus padres?». Me quedé helada. Nunca se lo había contado a nadie. Tartamudeé. «De mis ahorros». Carmen golpeó la mesa con la mano. «¿Qué ahorros? El dinero de esta familia se usa para mantener a la tuya». Sus palabras fueron como una bofetada. Me quedé paralizada, con la cara ardiendo. Los parientes se miraron entre sí. Algunos guardaron silencio. Otros sonrieron con incomodidad. Nadie me defendió. La vergüenza que sentí en ese momento no fue un estruendo, sino un calor sordo que quemaba al tacto. Me volví hacia Javier. Realmente esperaba que dijera algo, por pequeño que fuera, como: «Mamá, déjalo. ¿Qué hay de malo en que le compre algo a sus padres?». Pero no, Javier se quedó sentado en silencio, desviando la mirada, como si la conversación no tuviera nada que ver con él. Su silencio dolió más que un insulto. Me di cuenta de que lo que me estaba matando no eran las duras palabras de mi suegra, sino la elección de mi marido de mantenerse al margen. Después de ese día, el ambiente en casa cambió notablemente. Mi suegra ya no me confrontaba directamente todos los días, pero pasó a un tipo de escrutinio más sutil. Si me compraba una blusa nueva para el trabajo, inmediatamente preguntaba cuánto había costado. Si compraba un frasco de vitaminas para mi salud, también preguntaba qué era tan caro. Si iba a la peluquería, me miraba un rato y soltaba: «Ahora que tienes dinero, te arreglas mucho, ¿eh?». Cada palabra era suave, pero cada una era como una aguja que me recordaba que, a sus ojos, yo no tenía derecho a gastar dinero en mí misma. Luego empezó a hacer algo que realmente me asfixiaba. Me pedía el móvil para echar un vistazo. Al principio, era cuando yo estaba en la ducha. Decía: «Están llegando notificaciones del banco todo el rato. Déjame ver, no vaya a ser una estafa». Se lo daba, pensando que solo le preocupaba que me cobraran algo indebido. Pero luego, de repente, extendía la mano y decía: «Dame. A ver si ya has transferido el dinero de la compra de este mes». Me quedaba paralizada, y si dudaba en dárselo, ella fruncía el ceño. «¿Acaso escondes algo?». Con esa sola frase, me ponía en la posición de tener que demostrar mi inocencia. En algún momento, empecé a sentirme como una inquilina en esa casa. Trabajaba, traía dinero a casa, y luego todo era inspeccionado y examinado. Ya no me sentía como una nuera, y mucho menos como parte de la familia. Me sentía como una fuente de ingresos etiquetada como bajo gestión. Pero incluso así, intenté aguantar. Me decía a mí misma que quizás mi suegra solo era precavida, que temía que yo derrochara el dinero. Todavía albergaba la ingenua esperanza de que, si ascendía en mi trabajo y tenía más voz, me respetarían más. Creía eso porque no quería pensar de otra manera. No quería enfrentarme a la verdad de que algunas personas nunca te respetarán, por mucho que te esfuerces. Y esa misma creencia fue mi error desde el principio. Pero después del incidente del purificador de agua, ya no fui tan ingenua como para pensar que eran solo pequeños roces familiares. Aún así, intenté mantener la paz, seguí yendo a trabajar, cumpliendo con mis obligaciones. Solo que, en mi interior, había empezado a crecer una coraza de cautela. Comprendí que, desde que el dinero entró en juego, la verdadera naturaleza de las personas se revela fácilmente. Y mi suegra no solo reveló la suya,
Empezó a soñar sueños mucho más grandes. Aproximadamente medio año después, me ascendieron a subdirectora de departamento. Esta vez no era un simple aumento de sueldo, sino un verdadero ascenso. Con un cargo, con responsabilidad. Recuerdo perfectamente el día que recibí la notificación y la llevé a casa. Antes de que pudiera decir nada, Javier cogió el papel y corrió a enseñárselo a su madre. Carmen no me preguntó cómo de duro había sido, ni si sentía la presión. Sus ojos simplemente brillaron como si hubiera encontrado oro. Se giró hacia una vecina que estaba en el patio y dijo en voz alta, para que todo el mundo la oyera: mi nuera es subdirectora. Esta casa tiene buena estrella para que le pasen estas cosas. Todos me felicitaron, pero yo me quedé allí, con una sonrisa forzada. Sentí que no era yo la felicitada, sino que yo era el tablón de anuncios de sus logros. A partir de ese día, la casa empezó a tener más visitas, parientes lejanos, conocidos, incluso gente que apenas recordaba. Aparecían de repente con pequeños regalos y una amabilidad desbordante. Al principio, ingenuamente, pensé que era porque me apreciaban, pero después de oír la misma conversación repetirse varias veces, comprendí que no venían por mí, sino por la perspectiva de que yo llegaría a un puesto muy alto. Y la persona que inflaba esa perspectiva era mi suegra. Carmen empezó a pedir dinero prestado a los parientes. Al principio, no lo pedía directamente, sino con sutileza. Préstame un poco para una inversión, que en unos meses, cuando mi nuera ascienda a un cargo importante, el dinero entrará a raudales y te lo devuelvo enseguida. Algunos al oír esto le prestaban creyéndola. Otros, por compromiso, también le daban dinero. Pedía prestado poco a poco, pero a muchos, y siempre acompañaba la petición con una frase rotunda: mi familia está a punto de despegar. Mi nuera no es una cualquiera. Yo no sabía nada de esto. Solo notaba que mi suegra de repente vestía mejor, hablaba con más grandilocuencia, y a menudo hablaba por teléfono con alguien con un tono de confianza, como si estuviera sentada en un trono que ella misma se había otorgado. Y un día, esa burbuja me explotó en la cara, de forma tan inesperada y dolorosa, que no me dio tiempo ni a respirar. Estaba en la oficina cuando recibí una llamada de un número desconocido, una voz de hombre, brusca. Al otro lado: Isabel Gómez, soy de una financiera. O sale a tomar un café para hablar o esto se va a complicar. Pensé que era un error. Se ha equivocado de número, le dije. El hombre soltó una risa seca. ¿Equivocado? Su nombre, su número, los papeles que firmó como avalista están bien claros. No nos complique las cosas. Colgué con la mano temblorosa. No entendía nada. Salí un momento y llamé a Javier. Después de escucharme, murmuró: seguro que es cosa de mamá. Habrá hecho algo. Le preguntaré. Volví a casa sintiendo como si me hubieran metido piedras en el pecho. Mi suegra estaba viendo la televisión, tan tranquila como si no pasara nada. Le pregunté directamente, intentando mantener la calma: mamá, ¿has usado mi nombre como aval para pedir un préstamo? Se giró para mirarme, sin sorprenderse en absoluto. Incluso esbozó una media sonrisa, como si le estuviera preguntando algo obvio. Dijo una sola frase que me heló la sangre. Sí, como aval. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Me quedé paralizada. ¿Cuánto has pedido prestado? Respondió secamente. 20.000. Sentí que me iba a desmayar. 20.000 euros. Eso no era una broma. Pregunté, con la voz ahogada. ¿Por qué lo has hecho sin consultarme? Se recostó en el sofá, con un tono displicente. ¿Para qué? Una futura directora como tú, ¿qué problema vas a tener para devolverlo? La miré, incrédula. Mamá, soy subdirectora, no directora, y no he consentido en poner mi nombre en nada. Carmen de repente alzó la voz. No te hagas la tonta. Si no lo asumes tú, ¿quién lo va a hacer? Tu marido es mi hijo. El dinero que entra y sale es de la familia. Lo he pedido para esta casa, no como si te estuviera robando. Y remató con una frase cruel. Una mujer casada que cuenta cada céntimo solo trae la ruina a su casa. Me volví hacia Javier, buscando ayuda. Esperaba que interviniera y dijera algo sensato, pero Javier me apartó a un rincón y me susurró: déjalo. Mamá lo hizo por la familia. No armes un escándalo. Esa frase, por la familia, la había oído tantas veces que se había convertido en la excusa para cualquier error. Le pregunté:
con la voz temblorosa de rabia. ¿Por la familia se puede usar mi nombre para pedir un crédito rápido sin mi permiso? Javier suspiró. Encárgate tú. No dejes que vengan a casa a molestar. Y entonces lo entendí. Si no lo resolvía yo, la primera en sufrir las consecuencias sería yo. Mi reputación, mi trabajo, mi tranquilidad. Empecé a moverme. Usé mis pocos ahorros. Vendí parte del oro de la boda. Pedí prestado a una amiga íntima. Reuní lo suficiente para pagar una parte y reducir los intereses. No se lo conté a mis padres porque no quería que se preocuparan. Mientras lo hacía, sentía un nudo en la garganta. Había noches en las que me sentaba en el baño, con el grifo abierto para que nadie oyera mis sollozos. Pero lo que más me heló la sangre no fue el dinero, sino la reacción de mi suegra después de que lo solucionara. En lugar de sentir miedo o remordimiento, se convenció aún más de que yo era una mina de oro. Me miraba como si yo fuera una caja fuerte andante. Empezó a lanzar indirectas. Ya eres subdirectora. En nada serás directora. Entonces podrás comprar un terrenito para que tu madre se jubile tranquila. Y añadía, o podrías montarle una tienda a la hermana de Javier, para que no tenga que trabajar tanto. Decía estas cosas como si fueran lo más natural del mundo. Como si mi futuro estuviera diseñado para servir a sus planes. Yo la escuchaba con el alma vacía. Sentía que ya no era una esposa, ni una nuera en el sentido real de la palabra. Era una inversión. Mi suegra había invertido en mí con su control, con el pretexto de la familia. Y ahora esperaba recoger los beneficios. Y mi marido, a mi lado, permanecía en silencio. O peor aún, lo veía como algo normal. Yo, que había pensado que al ascender me respetarían más, me encontraba con que cuanto más subía, más me apretaban las cadenas. Y no imaginaba que el día que recibiera oficialmente mi nombramiento como directora de la sucursal, todo explotaría de la manera más cruel, llevándome directamente al ultimátum que escucharon al principio de esta historia. El día que recibí oficialmente el nombramiento como directora de la sucursal, el sol brillaba de una forma extraña. Recuerdo perfectamente la sensación de tener el documento con el sello oficial en mis manos. Mi corazón latía de alegría y de nerviosismo a la vez. Alegría porque todas las noches de horas extra, todas las veces que me había tragado las lágrimas para seguir adelante, finalmente habían sido reconocidas. Nerviosismo porque sabía que a mayor cargo, mayor presión, tenía que mantener mi reputación y ser más fuerte. Mis compañeros me felicitaron, y algunos de los más cercanos me dieron una palmada en la espalda diciendo: «Enhorabuena, directora. Cuídate mucho». Sonreí y les di las gracias, mientras en mi cabeza solo había un pensamiento sencillo. Esta noche, al llegar a casa, se lo contaré a mi marido y a mi suegra para que se alegren conmigo. Todavía creía que, a pesar de los problemas familiares, este logro haría que me vieran de otra manera. Ese mediodía, el director regional me llamó a su despacho. Me dio unas palabras de ánimo y me entregó una bonificación extraordinaria de 10.000 euros como reconocimiento por un proyecto que acababa de salvar de un fracaso inminente. Me quedé tan sorprendida que apenas podía hablar. 10.000 euros. Para otros podría ser solo una cifra, pero para mí representaba sudor y muchas noches en vela. Firmé el recibo y me quedé sentada un momento antes de atreverme a levantarme. Me dije a mí misma que guardaría una parte como ahorros, otra para ayudar a mis padres, y el resto para imprevistos. No tenía intención de presumir. Solo quería un poco de tranquilidad, pero la vida, a veces, no te concede ese derecho. Esa tarde, aún no había tenido tiempo de decir nada en casa, ni de mandarle un mensaje en condiciones a mi marido. Estaba en una reunión cuando mi teléfono no paraba de vibrar. Miré la pantalla y vi el número de mi suegra. Me extrañó, porque rara vez me llamaba en horario de oficina. Iba a escribirle un mensaje diciendo que estaba ocupada, pero un presentimiento me hizo contestar. Al otro lado, Carmen me hizo una pregunta que, aunque sonaba casual, me heló la sangre. «Ya has recibido el nombramiento, hija. Ya eres directora, ¿eh?» Me quedé de piedra. «Sí. ¿Cómo lo sabes, mamá?» Ella soltó una risita. «Lo sé porque lo sé. Esta noche ven a casa a cenar. He preparado algo especial». Y colgó. Sostuve el teléfono con una sensación de pesadez. No entendía cómo se había enterado tan rápido. Yo no había publicado nada. No se lo había dicho a nadie. Aún no había tenido tiempo ni de asimilarlo. Esa noche llegué a casa antes de lo habitual. Al entrar, me llegó un delicioso aroma a comida. La mesa estaba puesta de una forma diferente,
con platos especiales, guisos y una sopa caliente. Mi suegra llevaba ropa nueva, el pelo bien peinado y un ligero maquillaje. A primera vista, cualquiera pensaría que estaba feliz por el ascenso de su nuera. Pero yo vi en su mirada algo que no era alegría. Era cálculo. Como quien acaba de ver llegar una mercancía valiosa. Javier también estaba en casa desde temprano. Estaba sentado a la mesa, con el teléfono delante, y de vez en cuando me lanzaba una mirada antes de volver a bajar la vista. No parecía alguien que quisiera felicitar a su mujer. Intenté tranquilizarme, pensando que quizás estaba cansado o que aún no se había hecho a la idea. Traté de sonar alegre. Vaya, hoy cenamos de lujo. Mi suegra sonrió. Claro. Has ascendido a directora. Hay que celebrarlo. Sonaba cálido, pero su tono no lo era. La cena transcurrió con una alegría forzada. Mi suegra me hizo algunas preguntas sobre la empresa, pero no se interesó por el trabajo en sí, sino por el dinero. Ahora que eres directora, ¿cuánto ganas? ¿Hay bonificaciones? Una empresa tan grande seguro que tiene muchos beneficios. Respondí vagamente que era suficiente, sin querer dar detalles. Javier permaneció en silencio. Solo cuando mi suegra soltó de pasada que, con un puesto de directora, el dinero entra a espuertas, él asintió con un murmullo de conformidad. Cuando terminé de cenar, me levanté para recoger los platos como siempre, pero mi suegra me detuvo. Isabel, siéntate. Tenemos que hablar. Esa frase, tenemos que hablar, me resultaba muy familiar. Solía preceder a algo de lo que no podía escapar. Me senté, con las manos aún oliendo a lavavajillas y el corazón en un puño. Carmen apoyó las manos sobre la mesa y me miró fijamente. Ahora que eres directora, tienes la responsabilidad de mantener a toda la familia. Me quedé helada. Mantener a toda la familia. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera preguntar, continuó, de forma concisa, como si lo hubiera ensayado. Cada mes, me transferirás 3.000 euros. Yo lo gestionaré todo, la comida, las facturas, las obligaciones sociales, e incluso un poco de capital para que la hermana de Javier monte un negocio. Si tienes un gran puesto, tienes que cuidar de tu madre. Creí haber oído mal. Sonreí con nerviosismo. Mamá, ¿has dicho 3.000 euros al mes? Ella asintió. Sí, 3.000 euros. No es mucho para una directora. Tragué saliva, con la mente en blanco. 3.000 euros al mes era casi el sueldo entero de mucha gente, y ella lo decía como si estuviera hablando del dinero para la compra. Intenté mantener la calma y le hice una sola pregunta. ¿Y si no estoy de acuerdo? Mi suegra, sin pensarlo un segundo, respondió con una frialdad glacial. Pues firmas los papeles del divorcio. En esta casa no hay sitio para egoístas. La palabra egoísta me la lanzó a la cara como una piedra. ¿Egoísta yo? Había trabajado, contribuido económicamente, aguantado, e incluso asumido la deuda que ella había contraído por su cuenta, y ahora resultaba que era una egoísta. Solo por no querer convertirme en su cajero automático personal. Me volví hacia Javier, esperando que interviniera. Pero él no solo no lo hizo, sino que cogió un papel que tenía al lado de la mesa y lo puso delante de mí. Era la demanda de divorcio. Y lo que más me heló la sangre fue que la casilla de la firma de mi marido ya estaba cumplimentada. La tinta era clara, el trazo firme, como si lo hubiera preparado de antemano, esperando a que yo pusiera mi firma. Mi corazón ya no dolía. Estaba helado, el frío de quien se da cuenta de que ha sido objeto de un cálculo desde hace mucho tiempo. Lo entendí todo al instante. Esta cena de celebración no era para felicitarme. Era una trampa envuelta en azúcar. Sabían lo de la bonificación. Sabían lo del puesto. Y lo habían preparado todo para arrinconarme. La exigencia de los 3.000 euros era solo una excusa para convertirme en su fuente de ingresos legal. Si aceptaba, me exprimirían hasta dejarme seca. Si no aceptaba, ya tenían preparada la forma de echarme a la calle con la etiqueta de egoísta, humillándome y al mismo tiempo, manteniendo su imagen de suegra abandonada por una nuera desagradecida. Miré la demanda de divorcio durante un largo rato. Mi suegra se cruzó de brazos, con una expresión de triunfo. Javier me miraba como esperando mi rendición. Podría haber discutido. Podría haber echado en cara todo lo que había hecho. Pero de repente sentí que hablar con ellos en ese momento era como hablarle a una pared. Puse la mano sobre el bolígrafo. Y en ese instante, lo vi todo con una claridad asombrosa. Si firmaba, perdía un matrimonio que llevaba mucho tiempo vacío por dentro. Pero si no firmaba,
Perdería mi vida entera, en una casa donde me veían como una fuente de ingresos. Cogí el bolígrafo y firmé, sin temblar, sin dudar. Firmé como quien corta una cuerda que le ha estado asfixiando durante 6 años. Mi suegra se quedó algo desconcertada. Quizás esperaba que llorara, que suplicara, que prometiera transferir el dinero. Javier también frunció el ceño, como si no pudiera creer que hubiera firmado tan rápido. Pero yo simplemente dejé el bolígrafo. Empujé el papel hacia ellos y dije en voz baja: «Ya está». Y en ese momento, supe que acababa de salir de una trampa que me habían tendido hacía mucho tiempo. Una trampa tejida con el pretexto de la familia, con el silencio de mi marido y con la codicia de mi suegra. Pero también supe que no me dejarían ir en paz. Quienes están acostumbrados a dar órdenes y son desafiados, siempre intentarán arrastrarte con ellos. Y así fue. Desde la noche en que firmé la demanda, todo comenzó a derivar en una dirección mucho más aterradora de lo que jamás había imaginado. Después de la noche en que firmé la demanda de divorcio, todo sucedió tan rápido que sentí como si, tras salir de una habitación asfixiante, me hubieran empujado directamente a una tormenta. Pero no les di la oportunidad de alargar la situación, ni a mí misma la de ablandarme. A la mañana siguiente, le envié a Javier un mensaje corto y directo: «Organiza lo del juzgado pronto. No quiero alargar esto». Javier respondió con la misma frialdad, como si el divorcio fuera un trámite programado desde hacía tiempo. «De acuerdo. Cuanto antes, mejor». Leí el mensaje y ya no sentí dolor, solo una certeza muy clara. Si me demoraba un día más, me apretarían las tuercas un poco más. El día de la cita en el juzgado, fui sola, no porque no tuviera a nadie, sino porque no quería preocupar a mis padres. No quería que 2 personas mayores tuvieran que ver a su hija en un lugar así, escuchando cómo se aireaban los trapos sucios de su familia. Llegué temprano y me senté en un banco largo fuera de la sala de mediación, observando a la gente entrar y salir. Cada rostro era un mundo. Algunos lloraban, otros discutían, otros se miraban como enemigos. Yo solo sentía cansancio. Cansancio de haber vivido en un matrimonio donde tenía que demostrar mi valía cada día. Javier llegó más tarde, acompañado de su madre. Carmen iba impecablemente vestida, con un bolso de marca y el rostro cuidadosamente maquillado, como si fuera a una reunión del colegio. Entró, echó un vistazo a su alrededor y luego me miró como a una niña rebelde. No la saludé, y ella tampoco lo necesitó. Cuando el funcionario nos llamó, nos sentamos uno frente al otro. El procedimiento se desarrolló según el protocolo. Preguntas sobre los bienes, las obligaciones, los acuerdos. Dejé claro que no disputaría los bienes patrimoniales. Las propiedades de la casa estaban a nombre de Carmen o de Javier, y no iba a luchar por ellas. Solo pedí recuperar mis efectos personales, mis documentos y poner fin a la relación según la ley. El funcionario me miró con cierta sorpresa. Normalmente, la gente va al juzgado a pelear, y yo parecía estar firmando la cancelación de un contrato del que llevaba mucho tiempo harta. Carmen, al oír que no iba a disputar nada, mostró una expresión de triunfo inmediato. Se giró hacia el funcionario con una voz melosa pero llena de falsa moralidad. «Ya ve», se lo dije, «una mujer inteligente sabe cuándo retirarse en lugar de aferrarse. Me alegro de que mi nuera sea sensata». La escuché y no pude evitar una sonrisa amarga. Hablaba como si fuera magnánima, como si yo fuera la que se aferraba y necesitaba su perdón. Pero cualquiera que hubiera estado allí sentado habría sentido la misma incomodidad que yo. Javier, sentado al lado de su madre, no me miró. Solo dijo una frase que me dejó claro lo que temía. «Ya has firmado, así que no te eches atrás. No quiero escándalos». Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. En 6 años de convivencia, era una de las pocas veces que lo veía como a un completo extraño. No le pregunté si se daba cuenta de su crueldad, ni le recriminé nada. Solo le dije una frase muy corta: «No habrá escándalos, solo empezaré a vivir». Dicho esto, firmé los papeles restantes, me levanté, hice una reverencia de despedida al funcionario y salí directamente. Al salir del juzgado, me quedé de pie bajo el sol, pero sentía frío, no por el clima, sino por una sensación de vacío. La gente dice que el divorcio es una liberación. Y es cierto. Lo es. Pero la liberación no siempre viene acompañada de alegría. A veces, es simplemente el reconocimiento de que has hecho todo lo posible y, aún así,
No has podido salvar un hogar que estaba podrido por dentro. Cogí un taxi de vuelta. Mientras miraba los coches pasar se me escaparon unas lágrimas. Me las sequé rápidamente, no por vergüenza, sino porque no quería que el conductor me viera. Solo quería estar tranquila. Me mudé a un apartamento de alquiler esa misma semana. Era pequeño, con muebles sencillos, una cama, un armario y una mesita para comer. Entré con la maleta, me senté en el suelo y solté un largo suspiro. Pensé que me sentiría aliviada. Pero lo que más sentí fue un profundo vacío. Durante 6 años, había vivido como si me estuvieran drenando la energía. Al salir, me sentí desnuda, como un árbol arrancado de la tierra que conocía, pero al menos aquí no tenía que cuidarme de la mirada de nadie, ni escuchar a nadie preguntar cuánto me había costado algo, ni pedir permiso para nada. Pensé que si me mantenía en silencio y me centraba en mi trabajo, el tiempo calmaría las cosas, pero la vida no me dio ni un respiro. El primer día de vuelta al trabajo después del divorcio, acababa de sentarme en mi escritorio cuando recibí un correo electrónico interno. El asunto era escueto y el contenido breve. Se me comunicaba mi traslado temporal al puesto de asesora de dirección, en lugar de mantener el cargo de directora de sucursal que se me había asignado. Lo leí una y otra vez, pensando que había entendido mal. Hacía solo 3 días, tenía el nombramiento de directora en mis manos, y ahora, después de un divorcio, me relegaban a un puesto que sonaba importante, pero que en realidad me apartaba de cualquier poder ejecutivo. Me levanté y fui directamente a Recursos Humanos. Le pregunté al responsable, con la mayor calma que pude reunir: ¿puedo saber el motivo de este traslado? La persona de HH me miró con lástima y respondió con evasivas: Isabel, compréndelo. Hemos recibido ciertas informaciones relacionadas con tu ética familiar, y la dirección quiere estabilizar la situación temporalmente. Al oír eso, el corazón me dio un vuelco. ¿Qué informaciones? ¿Quién las había enviado? ¿Qué ética? ¿Qué familia? Insistí. Pero solo me dijeron vagamente que no podían dar más detalles, que cuando hubiera una conclusión, la empresa me lo comunicaría. Volví a mi escritorio con las manos heladas. Lo entendí de inmediato. Esto ya no era un asunto familiar. Era un ataque directo a mi carrera. Y lo más aterrador es que atacaba el punto más vulnerable de alguien que acaba de ascender: la reputación. Me senté como si alguien me estuviera estrangulando. Intenté trabajar, pero las palabras se me emborronaban. Me preguntaba quién podría haber actuado tan rápido, quién podría haber enviado esas informaciones justo después del divorcio, y por qué sabían exactamente dónde golpear para hacerme daño. Esa tarde, mi teléfono no paró de vibrar. Un número desconocido. No contesté. Luego llegó un mensaje. ¿Es usted Isabel Gómez? Necesitamos que verifique un préstamo a su nombre. Lo leí y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. ¿Qué préstamo? Yo no había pedido nada. Devolví la llamada, pero el número estaba ocupado. Empecé a sentir una profunda inquietud, como si alguien estuviera tirando de la alfombra bajo mis pies. Esa noche, en casa, abrí la aplicación del banco, fui a la sección de notificaciones y a mi historial de crédito. El corazón se me cayó a los pies. En la pantalla apareció un contrato de crédito pendiente, por una suma considerable, en estado de espera de verificación. Hice clic en los detalles y mis ojos se detuvieron en una línea pequeña, pero suficiente para destrozar mi calma. Teléfono de contacto secundario. Y allí estaba el número de Javier. Y esa noche me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo, frente a la pantalla del teléfono. El contrato de crédito pendiente estaba ahí, como una mancha de tinta negra en mi vida. Hice clic en cada sección, leí cada línea. Cuanto más leía, más frío sentía. Mi nombre, mi DNI, mi dirección, e incluso una copia escaneada de mis documentos. Todo estaba allí, tan claro como si yo misma hubiera rellenado la solicitud. Solo había una cosa que no encajaba. Yo nunca había solicitado un préstamo. Nunca había firmado nada. Nunca había pisado un banco para hacer algo así. Pero alguien había preparado un camino para que, al menor descuido, yo cayera en él. A la mañana siguiente, pedí media jornada libre y fui directamente al banco que figuraba en la solicitud. No quería hacer preguntas por teléfono. En asuntos como este, un solo segundo de retraso puede convertirte en deudor sin que te des cuenta. Fui al mostrador, entregué mi DNI y pedí una comprobación. La empleada miró la pantalla,
Tecleó un rato y luego levantó la vista. Su tono era completamente normal, como si fuera un trámite rutinario. Isabel Gómez, ¿verdad? Su solicitud está completa. La firma está. Los documentos también. Y el justificante de ingresos es excelente. Solo falta que venga a firmar en persona el día del desembolso. Al oír, la firma está, sentí un escalofrío en la espalda. Pedí ver los papeles. Me entregaron una copia impresa. Miré la firma y sentí como si alguien me estrujara el corazón. Se parecía a mi firma de una manera aterradora. La inclinación, el trazo, mi costumbre de escribir rápido, era casi idéntica. Si yo fuera un extraño, también creería que era mi firma. Pregunté, con la voz cada vez más firme. ¿Quién presentó esta solicitud? ¿Quién es la persona de contacto? La empleada señaló la sección de información adicional. Aquí consta este número de teléfono como contacto secundario. Además, alguien les ayudó a rellenar el formulario en línea. Miré el número de teléfono. Era el de Javier. Sentí que me ardía el cuerpo, pero no de vergüenza, sino de rabia y miedo. Miedo porque entendí que no lo hacían por diversión. Lo hacían para convertirme en una deudora legal y, a partir de ahí, obligarme a ceder. Intenté mantener la calma y dije claramente que yo no había hecho esa solicitud, que sospechaba que era una falsificación. La empleada se mostró un poco desconcertada, pero mantuvo una actitud profesional. Si usted lo afirma, puede presentar una reclamación. Nosotros detendremos temporalmente el desembolso y lo pasaremos al departamento de verificación. Asentí, firmé el acta de paralización y salí del banco con las manos todavía temblorosas. Mientras caminaba, solo un pensamiento rondaba mi cabeza. Si lo habían preparado con tanto esmero, seguro que tenían preparadas muchas otras cosas. Al salir del banco respiré hondo y llamé a Javier. Contestó al instante, con un tono aún más despreocupado que el de la empleada del banco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dije, con los dientes apretados. ¿Qué has hecho con una solicitud de préstamo a mi nombre? Javier soltó una risa seca, un sonido resbaladizo como el aceite. Eres directora. No deberías tener miedo de unos cuantos préstamos. Quizás hasta te venga bien para invertir en algo. Lo escuché y quise reírme por lo descarado que era. Le pregunté directamente. ¿Falsificaste mi firma? Javier guardó silencio por un segundo y luego respondió con un tono que helaba la sangre. Denúnciame si quieres. Pero recuerda que tu expediente en la empresa ahora mismo tiene problemas. Con esa sola frase. Lo entendí todo. No era solo una trampa financiera. Era una trampa contra mi honor. Sabían que acababa de ascender. Sabían que lo que más temía era perder mi reputación. Perder el puesto por el que había aguantado tantos años. Y usaron precisamente eso para presionarme. Colgué con los dedos helados. No lloré. Solo sentí una cosa que crecía dentro de mí con una claridad meridiana. Ya no me veían como su exnuera o exmujer. Me veían como un objetivo al que había que exprimir a toda costa. Esa noche, tal como esperaba, mi suegra me hizo una videollamada. Pero no era una llamada privada. Tenía el altavoz puesto y miraba directamente a la cámara, como si estuviera en un juicio público. Detrás de ella oía el murmullo de gente, el sonido de platos y cubiertos. Habló con una voz dulzona, pero cada frase era una trampa. Hija mía, ya que nos hemos divorciado no seas rencorosa, ya soy mayor. Solo te pido 3,000 euros al mes para mi tratamiento médico. Eres directora. No dejes que la gente se ría de tu madre. Hablaba y suspiraba, como si fuera la víctima abandonada por su nuera. Alguien detrás incluso añadió: así es. Hay que ser agradecido en la vida. La escuché y sentí un nudo en la garganta. No porque temiera las críticas de los parientes, sino porque veía claramente que estaban montando un teatro. Un teatro de suegra enferma para convertirme en una desagradecida y a partir de ahí presionarme desde dos frentes. La opinión pública y la empresa. No discutí a través de la pantalla. Solo dije una cosa. ¿De qué está enferma, mamá? ¿Tiene informes médicos? Estoy dispuesta a llevarla al médico, pero no voy a transferir dinero sin condiciones. Mi suegra cambió de tono al instante. Su voz se volvió afilada como un cuchillo. ¿Me estás humillando delante de toda la familia? Si tan valiente eres, adelante. Y colgó bruscamente. A la mañana siguiente, al entrar en la empresa, noté un ambiente diferente. Las miradas que me seguían ya no eran tan amigables. Algunos dejaban de hablar cuando pasaba. Otros fingían estar concentrados en sus pantallas. Al pasar por la zona de la cafetera,
Oí murmullos, lo suficientemente bajos como para saber que hablaban de mí. Aún no me había sentado cuando recibí una llamada de RR. HH. Isabel, sube a la sala de reuniones, por favor. Al entrar, vi al responsable de RR. HH. Y a otro directivo sentados, con semblante serio. Fueron directos al grano. La empresa había recibido una denuncia anónima acusándome de abuso de poder, falta de ética y de beneficiarme personalmente. Incluso insinuaba que mi divorcio estaba relacionado con mi falta de moral. Escuché con las manos apretadas. Alguien estaba usando mi vida privada para manchar mi carrera. El de RR. HH. Añadió una frase que me heló aún más. Compréndelo, Isabel. A la dirección le preocupa mucho la imagen de la persona que lidera una sucursal. Salí de la sala de reuniones y caminé por el pasillo como si estuviera en medio de una densa niebla. Entendí que estaban atacando lo más importante que tenía en ese momento. La reputación de una directora recién nombrada. Si perdía mi credibilidad, entraría en pánico, me debilitaría, tendría miedo, y acabaría volviendo a ellos y aceptando transferirles el dinero para que me dejaran en paz. Su cálculo era perfecto, pero olvidaron una cosa. Ya había sufrido lo suficiente como para saber que cuanto más retrocedes, más te aplastan. Esa tarde, mientras revisaba mi expediente para preparar mi defensa, pasé por el pasillo cerca de los ascensores. Había un rincón discreto que poca gente notaba. Oí la voz de Javier saliendo del teléfono de alguien, una voz tan familiar que me detuve en seco. Javier estaba hablando de forma concisa y fría, sin disimulo. Sigue filtrando lo de las deudas y la falta de ética. Cuanto más sucio, mejor. En cuanto tema perder su puesto, aceptará transferir el dinero. Me quedé paralizada. Mis oídos zumbaban como si me hubieran abofeteado. Así que era cierto. No eran paranoias mías, no era una coincidencia. Era un plan. Una trampa que involucraba dinero, mi reputación y mi amor propio. Seguí caminando, sin que nadie notara que había estado allí escuchando. Pero a partir de ese momento, una decisión muy clara se formó en mi mente. Si querían jugar sucio, yo no iba a huir. Iba a hacer que salieran a la luz y pagaran por lo que habían hecho. Justo después de escuchar la conversación de Javier en el pasillo del ascensor, no me enfrenté a él, ni lo llamé para insultarlo. Volví a mi escritorio. Me senté en silencio y encendí el ordenador como si estuviera trabajando normalmente. Pero en mi interior, todo se había alineado. Entendí que ya no querían pedir dinero, querían extorsionarme. Y para hacerlo, estaban dispuestos a manchar mi nombre hasta dejarme sin salida. Esa misma tarde, como si siguieran un guión, mi suegra me envió un mensaje. Esta noche ven a hablar. No quiero alargar esto. Habrá algunos parientes como testigos para que no haya malentendidos. Lo leí y solté una risa seca. ¿Testigos? Qué forma tan elegante de decir que iban a montar un escenario. Querían tener gente allí para que yo no me atreviera a alzar la voz ni a defenderme y, si era necesario, convertirme en una insolente en el acto. Llegué a la cafetería a la hora acordada. No estaba abarrotada, pero había suficiente gente como para que las voces se oyeran. Mi suegra ya estaba sentada en una mesa en el centro, como si presidiera un tribunal. A su lado estaba Javier, con una camisa oscura, el rostro impasible y los dedos tamborileando sobre su vaso, como en una cuenta atrás. Enfrente, dos parientes, uno mayor y otro de mediana edad, con una seriedad propia de una reunión de vecinos. Apenas me senté, sin ni siquiera pedir nada, mi suegra sacó su teléfono. Lo puso sobre la mesa, pulsó un botón y dijo en voz alta, lo justo para que todos en la mesa la oyeran. Voy a grabar esto. No te estoy forzando, solo te recuerdo que mantengas tu reputación. La gente está diciendo que tienes deudas y que te han denunciado en tu empresa. Te he llamado por tu bien, para arreglar esto de buenas maneras. Su voz era clara y redonda, como si sus intenciones fueran nobles. Pero yo sabía que esa grabación era una soga. Quería usar mis palabras. Un solo desliz sería suficiente para editarlo y difundirlo por todas partes. Javier, a su lado, no se opuso. Esbozó una media sonrisa y dijo su primera frase, con tono de sentencia. Transfiere los 3.000 euros al mes, o perderás tu puesto. Lo perderás todo. Miré directamente a Javier. 6 años atrás, me casé con él pensando que era un hombre bueno. Resulta que era bueno con cualquiera, excepto con su mujer. Fui directa al grano, sin rodeos,
porque sabía que cualquier vacilación me haría caer en su trampa. ¿Quieren dinero o quieren verme hundida? Mi suegra respondió al instante, como si lo tuviera preparado. Dinero. Para compensar la juventud de mi hijo que has malgastado. Creías que con un divorcio te librabas de todo. ¿Cómo puedes ser una mujer tan fría y desagradecida? Al oír la juventud de mi hijo, quise volver a reír. Dije, de forma clara, estamos divorciados, y aún así me exiges una pensión como si fuera tu esposa. Es surrealista. Uno de los parientes frunció el ceño y, fingiendo aconsejarme, dijo, vamos, Isabel, ya eres mayorcita. Habla con más suavidad. Son cosas de familia. Se arreglan en casa. Los miré y vi claramente que no estaban allí para mediar. Estaban allí para ejercer presión moral, para que me asustara la idea de tener mala fama. Javier cambió de tono de repente. Abandonando su falsa cortesía, se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja pero afilada, tengo una grabación tuya discutiendo con mi madre. Si la envío a tu empresa, te despides de tu puesto de directora. ¿A quién crees que van a creer? ¿A una directora recién divorciada y acosada por deudas? ¿O a una pobre anciana abandonada por su nuera? Sentí que el corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por asco. Estaban usando exactamente lo que el público suele creer. Los rumores, las emociones, los prejuicios. Pero no reaccioné de inmediato. Solo miré a Javier y le hice una sola pregunta, pronunciando cada palabra lentamente, para que entendiera que lo había calado por completo. ¿Estás seguro de que esa grabación es real? ¿O está tan editada como la firma de la solicitud del préstamo? Los ojos de Javier parpadearon rápidamente. Solo fue un instante, pero capté un segundo de auténtica vacilación. Mi suegra intervino de inmediato, con la voz crispada, como si temiera que yo dijera algo más. No cambies de tema. Lo de la firma es otro asunto. Aquí lo que importa es si vas a asumir tu responsabilidad con esta familia o no. La miré con una calma gélida. Vi claramente cómo intentaba separar los temas, porque sabía que si yo tiraba del hilo correcto, ellos mismos se delatarían. Bebí un sorbo del agua que me acababan de traer, dejé el vaso y dije una frase muy simple, pero que hizo callar a toda la mesa. Mi responsabilidad con esta familia terminó el día que firmé el divorcio. Lo que ustedes están haciendo ahora no es pedir. Es extorsionar, con noticias falsas, con documentos falsificados y con amenazas. El pariente chasqueó la lengua. ¿Tienes pruebas de lo que dices? Asentí levemente. Tengo pruebas, pero hoy no las voy a presentar. Solo quiero escuchar claramente sus condiciones por última vez. Mi suegra, pensando que estaba a punto de ceder, añadió rápidamente, transfiere el dinero puntualmente. No soy ambiciosa. Eres directora. No tendrás problema. Javier tamborileó sobre el vaso, como rematando el trato. Haz la transferencia esta semana. Si te retrasas, no te garantizo que esas denuncias anónimas se detengan. Los miré a los dos y de repente sentí que la rabia explosiva que había sentido se había transformado en algo frío y claro. Si cedía, avanzarían. Si aceptaba, exigirían más. Me levanté. No tiré el agua, no monté un escándalo. Simplemente miré el teléfono que grababa sobre la mesa y dije la frase lapidaria que había preparado desde que entré en la cafetería. No voy a darles 3.000 euros. Voy a darles exactamente lo que se merecen. La verdad. Mi suegra golpeó la mesa. ¿A quién amenazas? Respondí secamente. No amenazo. Simplemente, ya no tengo miedo. Me di la vuelta y me fui. A mis espaldas oí los murmullos de los parientes y la voz de mi suegra gritando. Isabel, no me obligues a hacer esto más grande. Iskamosam. No me giré. Salí de la cafetería. El viento de la calle me dio en la cara, frío pero despejado. Y justo cuando estaba en la acera, llamando a un taxi, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido, sin nombre guardado. El contenido era tan corto que me puso la piel de gallina. Isabel, si no transfieres el dinero, esta noche irán a tu casa a montar un escándalo. Miré la pantalla con la mano apretada. Entendí que ese era el siguiente paso. No se detendrían en las palabras. Convertirían sus amenazas en acciones para que entrara en pánico. Pero en lugar de asustarme, respiré hondo. Porque después de esa reunión, estaba segura de una cosa. Habían mostrado su verdadera cara, y cuando los malos revelan su verdadera naturaleza,
es cuando empiezas a tener una oportunidad de contraatacar. Ese mensaje me heló la sangre. Pero ya no era tan ingenua como para pensar que solo era una amenaza vacía. Volví a mi apartamento alquilado. Cerré la puerta con cuidado. Corrí las cortinas. Apagué algunas luces y me senté en silencio, escuchando cada ruido del pasillo. En ese momento, mi miedo no era de pánico, sino la certeza de que algo iba a pasar, aunque no sabía cuándo ni con qué crudeza. Revisé la cámara del pasillo del edificio y el grupo de chat de los vecinos, pensando que si algo ocurría, al menos tendría pruebas. Cerca de las 9 de la noche, el ascensor sonó y luego se oyeron pasos pesados. No era una persona, eran varias. El siguiente sonido fue un golpeteo violento en una puerta cercana, acompañado de insultos y una voz grave que gritaba: «Sal y paga lo que debes». Contuve la respiración, apretando el teléfono instintivamente. Un segundo después, los pasos se detuvieron justo delante de mi puerta. La puerta tembló bajo los golpes, como si fuera a ceder en cualquier momento. «Isabel Gómez, sal de ahí. No creas que esconderte te servirá de algo», gritó una voz ronca de hombre. Me pegué a la pared, con el corazón desbocado. Fuera había unas 5 o 6 personas, sus voces se mezclaban, unos insultaban, otros amenazaban, y otros hablaban a gritos para que todo el rellano los oyera. Oí claramente a alguien decir: «Si debes dinero, paga. No te hagas la directora para luego no dar la cara». Otro incluso se rió a carcajadas. Una directora escondida en casa como una rata. No abrí la puerta. Sabía que si lo hacía, me sacarían a la fuerza, me grabarían de cerca y montarían una escena de cobro de deudas en directo para humillarme y asustarme. Retrocedí y llamé a seguridad del edificio, intentando mantener la voz firme. «Hola. Hay un grupo de personas causando problemas frente a mi puerta». El vigilante respondió: «Señora, cierre bien la puerta y quédese dentro». Subo inmediatamente. Aún no había colgado cuando en el pasillo se oyó la voz de una mujer. «Por favor, no hagan ruido. Aquí hay niños». Luego, el sonido de una puerta abriéndose y la voz de un vecino preguntando qué pasaba. Uno de los hombres respondió, a propósito en voz alta: «Esta tía debe dinero y se esconde. Hemos venido a cobrar lo nuestro, nada más». Esa sola frase era suficiente. Suficiente para que mañana todo el rellano, todo el edificio y todo el grupo de chat de vecinos supiera que a alguien le estaban reclamando una deuda. No necesitaban la verdad, solo necesitaban colgarme la etiqueta de deudora, para destrozar la mitad de mi reputación. El vigilante llegó. Se oyeron sus pasos rápidos y luego un grito. «¿Qué están haciendo aquí? Esto es una comunidad de vecinos. Bajen al vestíbulo ahora mismo». El grupo se negó. Siguieron gritando: «Estamos reclamando una deuda legalmente. Llamen a la policía si quieren. Hay cámaras por todas partes. No tenemos miedo». Me quedé dentro, con la espalda helada. Entendí de inmediato por qué mencionaban las cámaras. Querían que las propias cámaras grabaran la escena. Querían que el vídeo se difundiera como la pólvora. Uno de ellos incluso sacó su teléfono y empezó a grabar, diciendo: «Miren todos. Una directora que no paga sus deudas y se esconde en casa sin atreverse a salir». Unos 15 minutos después, finalmente se fueron, cuando el vigilante amenazó con llamar a la policía. Pero antes de irse, uno de ellos le dio una patada violenta a mi puerta y gritó: «Mañana volveremos. Darávenos tú». El ascensor se cerró y el pasillo quedó en silencio. Pero sabía que esa calma era solo superficial. Ya habían conseguido lo que querían. El ruido, los gritos y algunos vídeos cortos suficientes para difamarme. Abrí el teléfono y entré en el grupo de vecinos. Tal como esperaba, alguien ya había publicado sobre el altercado en el rellano. Otro había subido un vídeo corto donde solo se oían los gritos de «paga lo que debes», con el texto «qué miedo». Alguien comentó: «Vivir en un edificio y que pasen estas cosas. ¡Qué inseguridad!». Leí los comentarios con las manos heladas. No tenía miedo de que la gente supiera que me reclamaban una deuda. Tenía miedo de lo que se propaga más rápido que un virus. El rumor. Una vez que el rumor saliera del edificio, llegaría directamente a mi empresa. A la mañana siguiente, apenas puse un pie en la oficina, HH me llamó. Su tono era grave. «Isabel, sube a la sala de reuniones. Es urgente». Al entrar, vi que también estaba presente un responsable de comunicación interna.
Me mostraron un teléfono con un vídeo del grupo de hombres gritando. Aunque mi cara no se veía porque no abrí la puerta, se reconocía el lugar y se oían claramente las palabras, directora, y no paga. El de RR. HH. Suspiró. Isabel. Necesitamos que nos des una explicación. Esta imagen afecta a la marca de la empresa. Los socios son muy sensibles a estas cosas. Me quedé sentada, sin poder responder de inmediato. No porque no tuviera una explicación, sino porque me di cuenta de que este era un golpe mortal a mi reputación, más rápido que cualquier otra cosa. No necesitaban que yo firmara el préstamo. Solo necesitaban un vídeo para que la dirección dudara de mí, para que mis compañeros desconfiaran, para que los socios evitaran relacionarse conmigo. Una persona recién ascendida con un escándalo de este tipo, en pocos días, cae por su propio peso, y cuando perdiera el puesto, entraría en pánico, me debilitaría y volvería a ellos suplicando que me dejaran en paz. Al salir de la reunión, me detuve en el pasillo, respiré hondo y llamé a Javier. Contestó, como si ya lo esperara. ¿Lo ves? Te dije que transfirieras el dinero para evitar problemas por tu propio bien. Al oírle, sentí que la sangre me hervía. Dije lentamente, palabra por palabra. ¿Quién envió a esa gente? Javier soltó una risa seca. ¿Cómo voy a saberlo? Si has hecho algo, asume las consecuencias. Alguien a quien le debas dinero habrá ido a buscarte. Colgué, sin discutir más. Discutir en ese momento solo me agotaría. Volví al banco y pedí revisar de nuevo toda la documentación del préstamo que había paralizado. Esta vez, solicité ver los bienes presentados como garantía, porque quería saber en qué se basaban para aprobar la solicitud. La empleada abrió el expediente y me señaló la sección de activos relacionados, y allí vi algo que me encogió el corazón. Un contrato de compraventa de un apartamento a mi nombre. El contrato especificaba claramente que yo era la compradora, con mi firma y la fecha de la transacción, que coincidía con el periodo en que todavía vivía con la familia de mi marido. Me quedé petrificada. Yo nunca había comprado ningún apartamento. Nunca había firmado un contrato así. Eso significaba que habían creado documentos falsos para demostrar que yo poseía una propiedad, lo que hacía que mi perfil crediticio fuera excelente, y luego habían montado la escena del cobro de deudas para que entrara en pánico y transfiriera el dinero. De repente, recordé cómo mi suegra había insistido en guardar mis documentos, cómo revisaba mis mensajes del banco, cómo inspeccionaba mi teléfono. Recordé la rapidez con la que se había enterado de mi bonificación. Recordé mi traslado de puesto justo después del divorcio. Todas las piezas encajaron como una trampa tendida desde hacía mucho tiempo, esperando a que yo ascendiera a directora para cerrarse sobre mí. Salí del banco con la cabeza pesada como el plomo, pero, extrañamente, ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado desde el momento en que se atrevieron a jugar con mi honor. Volví a mi apartamento. Abrí el portátil y revisé mi agenda de contactos del trabajo. Busqué a la única persona que creía que podría ayudarme a resolver esto de la manera correcta, rápida y segura. El señor Robles, director del departamento jurídico del grupo. La persona que había revisado mi perfil y firmado mi propuesta de ascenso. Marqué su número. Cuando contestó, no me anduve con rodeos. Dije una sola frase, con voz firme. Señor Robles, me han tendido una trampa, pero necesito su ayuda para tenderles yo una a ellos. Después de mi llamada al señor Robles, no pasaron ni 20 minutos antes de que me enviara la ubicación para reunirnos. Como un veterano del departamento jurídico, era un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas era sólida como una roca. Nos encontramos en una cafetería tranquila, lejos de miradas indiscretas. Apenas nos sentamos, me evaluó con la mirada y me hizo una pregunta directa. ¿Quieres que esto se calme o quieres zanjarlo de una vez por todas? No dudé. Zanjarlo, señor Robles. Ya intenté que se calmara una vez y no me dejaron en paz. El señor Robles asintió levemente, sin hacer más preguntas. Sacó una libreta y me pidió que le contara todo de forma concisa y cronológica. Le entregué todo lo que tenía. El historial de llamadas del número desconocido, los mensajes anónimos de amenaza, el vídeo de los cobradores en la puerta de mi apartamento, el acta de paralización del desembolso del banco, las capturas de pantalla de la solicitud de préstamo con el número de Javier como contacto secundario, e incluso el correo interno sobre mi traslado al puesto de asesora por informaciones sobre ética familiar. No me detuve en mis sentimientos.
Solo presenté las pruebas. El señor Robles examinó cada documento. Su expresión se ensombrecía por momentos. Dijo en voz baja, pero con una calma que imponía: esto ya no es un conflicto familiar. Esto es extorsión y falsificación de documentos de forma organizada. Hizo una llamada allí mismo, pidiendo al departamento de informática de la empresa que revisara el historial de acceso a mis datos de personal en el sistema. Dijo claramente: quiero saber quién ha visto su salario, quién ha descargado su expediente, quién imprimió su nombramiento y quién accedió a la información de su bonificación. Registren todo. Escucharlo me dio un escalofrío. No imaginaba que el departamento jurídico pudiera moverse tan rápido. Menos de una hora después, recibió una respuesta. Miró la pantalla de su teléfono, entrecerró los ojos y me preguntó: ¿quién es Laura Sánchez? Me quedé de piedra. Laura había sido mi antigua asistente. Una chica joven, inteligente y eficiente. Yo misma la había ayudado a progresar, enseñándole a hacer informes, recomendándola para cursos de formación. Dudé. Era mi asistente. ¿Por qué lo pregunta? El señor Robles fue directo. La persona que ha accedido y extraído tus datos de personal con mayor frecuencia durante la última semana es la usuaria Laura Sánchez. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua helada por la espalda. No quería creerlo, pero de repente todo cobró sentido. Recordé las veces que Laura me había preguntado sutilmente sobre mi sueldo y mis bonificaciones, preguntándome si sentía mucha presión como directora o si había cambiado de número de teléfono. Pensé que era interés, pero en realidad era sondeo. Robles continuó, con la misma voz monótona pero con palabras que pesaban. No solo accedió, sino que imprimió la resolución del nombramiento y el documento de la bonificación. Y hay indicios de que lo envió a un correo electrónico personal. Apreté los labios. Si era Laura, significaba que alguien dentro de la empresa estaba filtrando información a la familia de mi exmarido, ayudándoles a montar un teatro con una precisión milimétrica. El señor Robles hizo una pregunta más que me heló la sangre. ¿Laura tiene alguna relación con la familia de tu exmarido? Guardé silencio unos segundos antes de poder responder. Es una pariente lejana de la familia de Javier. Lo sabía, pero no le di importancia. Pensé que la relación era muy distante. El señor Robles asintió, como si ya lo hubiera sospechado. Entonces, el círculo se cierra. Me quedé paralizada. Una persona a la que había ayudado a crecer profesionalmente resultaba ser el eslabón clave para apuñalarme por la espalda. El señor Robles expuso su plan de forma concisa y segura, sin una palabra de más. Para zanjar esto, tenemos que hacer que lo admitan ellos mismos. Una confesión de su propia boca es la prueba más difícil de refutar. Organizaremos una cita para una supuesta entrega de dinero, para que revelen su intención de extorsión. Pero ya me grabaron en la cafetería. Le interrumpí. El señor Robles respondió de inmediato. Una grabación unilateral sin un contexto claro no es suficiente para hundirte. Pero si consigues que admitan que les das dinero para que dejen de difamarte, que reconozcan que usaron el vídeo de los cobradores para presionarte, entonces ellos mismos se atarán la soga al cuello. Me indicó que debía hacer exactamente 3 cosas. Primero, enviarle un mensaje a Javier con un tono de rendición, pidiéndole el número de cuenta y una última reunión con su madre para que pensaran que mi miedo a perder el puesto me había doblegado. Segundo, elegir un lugar con cámaras de seguridad claras, lo suficientemente privado para hablar pero no tan aislado como para que se atrevieran a hacer algo. Y tercero, él se encargaría de que hubiera testigos legales, como mínimo un representante del banco o un abogado, cerca, para confirmar la hora y el contenido principal de la conversación. El señor Robles me advirtió: no discutas, no te lamentes, solo haz preguntas para que ellos mismos se delaten. Escuché sus palabras, sintiendo una mezcla de nerviosismo y lucidez. Nerviosismo porque sabía que me estaba adentrando en un juego peligroso, y lucidez porque, por primera vez en años, no estaba sola en esta lucha. Cogí el teléfono y le envié a Javier un mensaje, tal como habíamos planeado. Cada palabra, cuidadosamente elegida para sonar sumisa pero no exagerada. Estoy agotada. Dame el número de cuenta. Haré la transferencia. Pero quiero ver a tu madre una última vez para hablar y que no queden malos entendidos. En menos de un minuto, Javier respondió. Tan rápido que supe que llevaba tiempo esperando ese mensaje. De acuerdo. Mamá está enfadada, pero si te portas bien, lo olvidará. Inmediatamente después, mi suegra me llamó. Su voz era suave, como si nunca me hubiera insultado. Así me gusta.
que seas razonable. Así es la nuera que yo elegí. Si me hubieras hecho caso desde el principio, todo estaría bien. Las mujeres se distinguen por saber aguantar. Escucharla me revolvió el estómago, pero mantuve un tono sumiso. Sí, mamá. Solo pido verla para aclarar las cosas. Ella zanjó la conversación. Mañana nos vemos. Yo elijo el sitio. Colgué y miré al señor Robles. No dejes que ella elija, dijo él. Si elige ella, tendrá un plan. Me dio una dirección concreta. Una sala de té con cámaras bien visibles en la zona común. Una mesa lo suficientemente privada para hablar, pero con camareros entrando y saliendo. Y lo más importante, con una mesa al lado fácil de ocupar por alguien de forma casual. El señor Robles contactó con el banco para que un representante fuera a tomar el té a esa misma hora, con el objetivo de confirmar que la reunión tuvo lugar y tomar nota de las frases clave por si era necesario levantar acta. Después, cuando parecía que todo estaba listo, el señor Robles me pasó su teléfono. En la pantalla, un breve informe del departamento de riesgos de la empresa. Javier tenía una deuda considerable por inversiones fallidas, un flujo de caja negativo prolongado, y lo más aterrador, los bienes familiares ya habían sido hipotecados para conseguir liquidez. El señor Robles dijo en voz baja, pero cada palabra fue como un martillazo. Los 3.000 euros. Son solo para que puedan respirar mes a mes. Su verdadero objetivo es que firmes como avalista de sus deudas. Si lo haces, estás acabada para siempre. Miré la pantalla con las manos heladas. Así que no era solo codicia, querían que yo fuera su escudo. La persona que recibiera el impacto por ellos. Me enderecé en la silla. En mi mente solo había un pensamiento claro. Si mañana no les tendía una trampa, ellos me la tenderían a mí hasta el final. Y esta vez, no podía permitirme fallar. A la mañana siguiente, me preparé a conciencia, no para ir bien vestida, sino para preparar mi mente para no temblar, no ablandarme y... Llegué a la sala de té a la hora acordada, deliberadamente sola para que se confiaran. Pero en realidad, en una mesa contigua, el señor Robles ya estaba sentado, haciéndose pasar por un cliente normal. Otro hombre, vestido de forma sencilla y hablando poco, estaba en una mesa un poco más alejada. No los miré mucho, solo un vistazo para tranquilizarme. Luego me senté en mi mesa y pedí un té caliente, con las manos apoyadas en el borde, como si estuviera a punto de firmar un contrato. Llevaba unos 5 minutos sentada cuando entró mi suegra, Carmen, caminando a paso rápido, con el maquillaje más cargado de lo habitual y una mirada afilada, como si viniera a ajustar cuentas. Detrás de ella venían Javier y Laura. Al ver a Laura, sentí como si me hubieran abofeteado el orgullo. Llevaba su habitual traje de oficina, pero sus ojos no paraban de moverse, claramente nerviosa. Mi suegra apenas dejó el bolso en la silla, soltó una carcajada y dijo en voz alta, para que todos la oyeran. ¿Lo ves? Por muy dura que te hagas, al final siempre vuelves a mamá. Sonó como un grito de victoria, como si presumiera de que finalmente me había doblegado. Javier se sentó y, con un tono condescendiente, fue directo al grano. Transfiere los 40 millones al mes y todo se acaba. No nos compliques más las cosas. Lo miré sin responder de inmediato. Puse mi teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo, y dije con calma, siguiendo el guión que había ensayado toda la noche. Haré la transferencia, pero quiero que mamá me repita las condiciones una vez más, para que quede claro y nadie pueda decir que me lo inventé. Mi suegra levantó la barbilla, como si me concediera un favor. 3.000 euros al mes, directamente a mi cuenta. A cambio, yo hablaré con la familia y con tu empresa para decir que lo del cobro de deudas fue un malentendido. Y no volverás a oír hablar de esas tonterías. Asentí, fingiendo que estaba sopesando la oferta, y luego lancé la pregunta que el señor Robles me había insistido en que sacara a la luz. ¿Y si no hago la transferencia? Javier respondió al instante, tan rápido que supe que estaba acostumbrado a este tipo de amenazas. Entonces el vídeo del cobro de deudas se hará más largo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Mi suegra añadió, con voz sibilante. Si quieres conservar tu puesto, pórtate bien. No dejes que la gente se ría de una directora con fama de morosa. No discutí. Simplemente miré a mi suegra a los ojos y le hice la siguiente pregunta, como si fuera casual, pero en realidad era un anzuelo. Dices que fue un malentendido. ¿Eso significa que reconoces que lo del cobro de deudas lo organizaron ustedes para presionarme? Mi suegra vaciló un instante y luego espetó.
No tergiverses mis palabras. Solo digo que lo arreglaré para que todo se calme. Javier intervino, molesto. Transfiere el dinero y ya está. No hagas tantas preguntas. Fingí un suspiro. Y dirigiéndome a Javier, le hice una pregunta que hizo que Laura se sobresaltara visiblemente. Entonces, la solicitud de préstamo a mi nombre la hiciste tú, ¿verdad? Laura parpadeó repetidamente, apretando el borde de su bolso como si temiera que se le cayera algo. Javier soltó una risa seca, intentando parecer arrogante. No me eches la culpa a mí. Si firmaste no es tu problema. ¿Si firmé? Asentí, como si lo hubiera entendido. Y añadí una frase para que se delataran. Ah, o sea que tenías la solicitud preparada. Solo esperabas a que yo firmara para convertirme en deudora. Y si no firmaba, usarías el vídeo para manchar mi nombre hasta que firmara o pagara. Mi suegra golpeó la mesa. ¿Qué estás insinuando? Nosotros no te hemos obligado a nada. Tú has elegido. En ese momento, encendí mi teléfono. No para llamar a nadie, sino para reproducir una breve grabación. La voz de la grabación se oyó claramente. No era muy larga, pero lo suficiente como para helar la sangre. Sigue filtrando noticias sucias. Cuanto más sucias, mejor. Ella tiene miedo de perder su puesto y acabará pagando. Era la voz de Laura. Su voz era tan característica que no había lugar a dudas. Vi cómo el rostro de Laura se volvía pálido al instante. Sus labios temblaban y miraba a Javier en busca de ayuda. Mi suegra también palideció y en un acto reflejo se abalanzó para quitarme el teléfono. Pero yo ya lo había previsto. Retiré el teléfono y, con voz firme pero no alta, dije: la cámara de la sala lo está grabando todo. ¿Quieres quedar como una ladrona en público? Carmen se detuvo, con la mano en el aire, y luego la retiró. Su cara estaba roja de ira. Javier se levantó de un salto y gruñó: ¿estás jugando sucio? Lo miré y respondí directamente: sucio es quien prepara una solicitud de préstamo falsa. Sucio es quien envía a cobradores a tu puerta. Sucio es quien manda denuncias anónimas a tu empresa. Yo solo he grabado lo que ustedes han hecho. Laura empezó a tartamudear. Yo no. Solo. No pudo terminar la frase. En ese momento, el señor Robles se acercó. No montó un escándalo. Simplemente se paró junto a mi mesa, dejó una tarjeta de visita y dijo con una calma que imponía respeto: soy Robles, del departamento jurídico del grupo. Esta conversación ha sido registrada como prueba. Si continúan con sus amenazas, extorsión y falsificación de documentos, procederemos con las medidas legales necesarias. Mi suegra miró la tarjeta. Sus ojos temblaban. Javier se quedó rígido, y Laura parecía a punto de esconderse debajo de la mesa. Mi suegra cambió de tono rápidamente. Una mezcla de ira y pánico. ¿Me has tendido una trampa? La miré fijamente y le dije la frase que llevaba años conteniendo. No. Solo he dejado que muestres tu verdadera cara. Dicho esto, mis manos permanecieron quietas sobre la mesa, sin temblar, y en ese instante supe que el juego había cambiado. Ya no era yo quien les suplicaba. Ahora eran ellos quienes tenían que empezar a pensar en cómo escapar de sus propias palabras y de su propia codicia. Después de mis palabras, el ambiente en la mesa se congeló. Mi suegra todavía intentó defenderse, pero su mirada hacia el señor Robles había cambiado por completo. Ya no había arrogancia, solo cautela. Javier se quedó en silencio, con los labios apretados, y Laura parecía como si le hubieran drenado la sangre. Sus ojos se movían de un lado a otro, y apretaba la correa de su bolso con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El señor Robles no dijo mucho más. Simplemente se sentó a mi lado, sacó una carpeta con documentos y la colocó frente a Javier y mi suegra. Su voz era monótona, pero cuanto más monótona, más intimidante. Se lo diré directamente para no perder tiempo. Aquí tenemos 3 grupos de pruebas, señaló el primer documento. 1. Un registro de los mensajes y llamadas de amenaza enviados a la señora Gómez desde un número anónimo. El Departamento de Informática ha rastreado y verificado que este número está directamente relacionado con un dispositivo y una cuenta utilizados frecuentemente por la señora Laura Sánchez. Laura se sobresaltó. No, yo no fui. Me tendieron una trampa. El señor Robles la miró directamente, sin alterarse. Una trampa que coincide con las horas, el dispositivo y los lugares de conexión de usted varias veces en una semana. Una coincidencia puede ser casualidad. Múltiples coincidencias no son accidentales. Pasó a la segunda página.
empujándola ligeramente hacia Javier. 2. La solicitud de préstamo a nombre de la señora Gómez. En la sección de contacto secundario, figura el número de teléfono del señor Javier Martínez. Esta es una copia del banco, con sello y fecha. Javier intentó hablar, pero las palabras se le atascaron. Ya no podía sonreír. Lo miré y le hice la pregunta que llevaba queriendo hacerle desde la noche anterior. Dijiste que no sabías nada. Entonces, ¿por qué tu número está en la solicitud? Javier me fulminó con la mirada. Se habrán equivocado al escribirlo. Asentí con frialdad. Qué casualidad que se equivocaran con tu número y lo pusieran justo en la sección de contacto secundario. Mi suegra, a su lado, empezó a moverse inquieta. Sus labios temblaban como si quisiera maldecir, pero temía que cualquier palabra quedara registrada. El señor Robles pasó a la tercera página, la que hizo que Laura se derrumbara. 3. Las denuncias anónimas enviadas a Recursos Humanos se hicieron desde un correo electrónico temporal. Sin embargo, el dispositivo y la ubicación de acceso coinciden con los de la señora Bandos de Sare Recursos Humanos. Laura Sánchez durante sus desplazamientos. Laura rompió a llorar, con la voz temblorosa. Me hackearon, de verdad. Alguien usó mi ordenador, yo no sé nada. Pero el señor Robles mantuvo su calma glacial. Un hackeo es complicado, pero si el supuesto hackeo ocurre justo cuando usted se levanta de su escritorio, en los momentos exactos en que está en un lugar concreto, y se repite varias veces, eso no es un hackeo. Es una rutina. Mi suegra recurrió a su vieja táctica, intentando apelar a las emociones para desviar la conversación. Se llevó la mano al pecho y su voz se debilitó de repente, como si fuera a desmayarse. Yo solo le pedía a mi nuera un poco de dinero para mis medicinas. Soy una anciana. ¿Van a llevarme a la tumba? La miré sin una pizca de compasión. Solo cansancio. La interrumpí con una frase que la dejó sin palabras. ¿Qué medicinas? ¿Las de 3.000 euros al mes? ¿O las medicinas para pagar los intereses de sus deudas? Javier se giró bruscamente hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. Habla con respeto. Le respondí secamente. Respeto es no usar cobradores de deudas y documentos falsos para extorsionar a la gente. En ese momento, el hombre que estaba sentado en la mesa de al lado se levantó. Se acercó y, con una voz suave pero firme, dijo: Con su permiso. Soy del banco. Me han invitado para confirmar cierta información. Mi suegra abrió los ojos como platos. Javier palideció. El hombre del banco continuó lentamente. La solicitud de préstamo a nombre de la señora Gómez presenta indicios de falsificación de firma y de documentos. El banco levantará acta y lo remitirá al departamento de verificación. Si se confirma que ha habido un delito de falsificación, las partes implicadas tendrán que responder ante la ley. Mi suegra empezó a temblar de verdad. Ya no podía fingir. Sus manos sobre la mesa temblaban ligeramente y sus labios se movían sin emitir sonido. Javier se levantó de un salto, intentando llevarse a su madre. Vámonos, no hay nada más que hablar, dijo rápidamente. Mi suegra miró a su alrededor, asustada y furiosa, pero se levantó para seguirle. Laura apenas podía mantenerse en pie, con los ojos enrojecidos y la cabeza gacha. No los detuve. Solo dije, con voz firme, para que entendieran que ya no podían amenazarme. Váyanse si quieren. Pero hoy mismo enviaré todas las pruebas a la empresa y al banco. Si recibo una sola llamada más de un cobrador, o un solo rumor falso, llegaré hasta el final. Llegaré hasta el final. Mi suegra se giró, intentando salvar un poco de su orgullo. ¿Pretendes arruinar a mi familia? La miré directamente. No. Solo impido que tu familia me arruine a mí. Javier tiró de su madre con fuerza y salieron. La puerta de la sala de té se cerró. Pero yo sabía que la batalla no había terminado. Solo acababa de abrirse la puerta que tenía que abrirse. La de la verdad. Esa misma tarde, tal como había previsto el señor Robles, Recursos Humanos llamó a Laura para una reunión urgente. La filtración de datos de personal ya no era un simple rumor, sino una violación grave de la política de la empresa. Mientras yo preparaba mi informe de descargo, vi cómo llevaban a Laura a la sala de reuniones. El ambiente en toda la planta se volvió tenso, la gente se miraba y susurraba, porque todos habían oído algo sobre las denuncias anónimas y la filtración de información. Un rato después, Laura salió, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Corrió hacia mí, como un náufrago que encuentra un salvavidas. Isabel, sollozó.
Lo siento, cometí un error. Ayúdame, por favor. Solo hice lo que me dijeron. La miré. El sentimiento más doloroso no era la ira, sino la decepción. Le dije lentamente, con cada palabra clara para que la entendiera. No fue un error, Laura. Fue un cálculo. Elegiste traicionarme. Y ahora tienes que asumir el precio de esa traición. El responsable de RR. HH. Salió detrás de ella y con voz seria anunció. Laura Sánchez queda suspendida de empleo y sueldo mientras se lleva a cabo la investigación interna. En cuanto terminó la frase, el pasillo pareció estallar en silencio. La gente se miraba. Sus expresiones habían cambiado por completo. Me quedé allí, con la espalda recta, sin regodearme. Solo sentí una cosa muy clara. La partida que ellos creían que me hundiría había empezado a volverse en su contra. Más rápido y con más fuerza de lo que imaginaban. La noticia de la suspensión de Laura se extendió como la pólvora. Mientras caminaba por el pasillo de vuelta a mi despacho, sentí claramente cómo el ambiente había cambiado. Las miradas que antes me juzgaban ahora estaban llenas de curiosidad. Algunos incluso me miraban como si quisieran preguntar qué estaba pasando realmente, pero no le di explicaciones a nadie. Simplemente, continué con mi trabajo en silencio, porque sabía que cuantas más palabras dijera, más fácil sería que las tergiversaran. Estaba en medio de una tormenta, y un solo paso en falso podría derribarme de nuevo. Esa tarde, cuando salía hacia el aparcamiento, una mano me agarró con fuerza la muñeca. Me giré bruscamente y me encontré con Javier. Tenía la cara roja y los ojos desorbitados, como alguien acorralado. Ya no tenía esa actitud de superioridad. Su voz era una mezcla de rabia y resentimiento. ¿Quieres verme muerto? Ya estás satisfecha, ¿verdad? Lo miré directamente, sin apartar la vista y sin temblar. Le respondí con una calma que parecía sacada de un manual de contabilidad. Tú cavaste tu propia fosa. Yo simplemente me negué a saltar contigo. Javier apretó los dientes y me arrastró a un rincón más oscuro entre dos filas de coches, como si temiera que alguien nos oyera. Y entonces, por primera vez, soltó todo, revelando su verdadera cara, cruda y desesperada. Me contó que había perdido una fortuna en inversiones, que había seguido los consejos de otros y que, cuanto más intentaba recuperarse, más se hundía. Las deudas se acumulaban, los acreedores lo acosaban a diario, a veces incluso se presentaban en casa. Su madre, aterrorizada, había hipotecado la casa para conseguir algo de dinero, pero cuanto más lo intentaban, más se ahogaban. Javier hablaba rápido, con la voz rota. ¿Crees que mi madre quería los 3.000 euros por orgullo? No tenemos ese dinero. Estamos acabados. ¿Lo entiendes? Me quedé quieta, escuchando. No por compasión, sino porque por fin entendía por qué habían actuado con tanta locura. No solo eran codiciosos. Estaban al borde del colapso. Pero la frase con la que remató su discurso me dejó helada. Eres directora. Firma un préstamo a tu nombre para ayudarme. Solo necesito tu firma, y todo volverá a la normalidad. Lo irás pagando poco a poco, como si salvaras a la familia una vez más. Solté una risa sin alegría. Estamos divorciados. ¿Quién eres tú para pedirme que cargue con tus deudas? Javier golpeó el capó de un coche con la mano. El sonido resonó en el aparcamiento. No te hagas la santa. Si no vas a ayudar, al menos no estorbes. ¿Sabes que si voy a la cárcel mi vida se acaba? Lo miré y le dije secamente. ¿Tienes miedo de ir a la cárcel? Entonces, ¿por qué te atreviste a falsificar mis documentos? Javier se quedó rígido. Su mirada vaciló. Comprendió que yo ya no era la mujer a la que podía asustar fácilmente. Y en ese preciso momento, como si lo hubiera planeado, apareció su madre. Pero Carmen no venía sola. La acompañaban dos parientes y se colocó deliberadamente en un lugar visible para todos. En cuanto nos vio, se llevó la mano al pecho, se tambaleó y empezó a gritar, como en una obra de teatro. Dios mío. Nos está llevando a la ruina. Qué mala es, por Dios. La gente que pasaba se detuvo. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Oí susurros. ¿Qué pasa? ¿Por qué llora así? Entendí que ese era su último recurso. Arrastrarme por el fango con la opinión pública. Con una escena. Con lágrimas falsas. Carmen, al ver que la grababan, intensificó su actuación. Me señaló directamente, su voz aguda resonando en todo el aparcamiento. Tuvo una aventura, por eso nos divorciamos. Y ahora tiene miedo de que se sepa y está intentando destruir a mi familia. Está calumniando a mi hijo y humillándome delante de todo el mundo.
Javier, a su lado palideció, pero se unió a la farsa, como un náufrago que se agarra a un clavo ardiendo. Así es. Nos ha pisoteado y ahora se queda mirando. Escuché sus palabras con una sonrisa amarga. Difamar mi honor. El mismo método de siempre. Si no podían ganar con la razón, ganarían con el ruido. La gente empezó a congregarse. Cada vez más teléfonos en alto. Algunos me miraban con desconfianza. Otros miraban a mi suegra con lástima. Sabía que si me ponía nerviosa, si gritaba de rabia, me convertiría en la nuera insolente, en la mujer culpable que se delata a sí misma. Respiré hondo, manteniendo la voz baja pero firme, sin temblar. Miré directamente a mi suegra y, delante de todos, dije una sola frase, pero una que hizo que todos se detuvieran. Usted inventa una infidelidad, pero al mismo tiempo me exige dinero para borrar un vídeo. ¿Entonces está defendiendo la moral o defendiendo una extorsión? Mi suegra se quedó paralizada, con los ojos desorbitados. No esperé a que me insultara. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de la sala de té. Justo el fragmento en el que ella exponía claramente sus condiciones. Transfiere los 3.000 euros al mes, y yo hablaré con la familia y con tu empresa para decir que lo del cobro de deudas fue un malentendido. Y detendré todo lo demás. No lo puse mucho tiempo, solo unos segundos. Lo suficiente para que la gente entendiera una cosa muy clara. Esto no era una petición de dinero para medicinas. Era una extorsión a cambio de detener una campaña de difamación. El murmullo de la multitud cambió de dirección. Alguien susurró. ¿Entonces es un chantaje? Otro dijo. Qué fuerte esta señora. Mi suegra, desesperada, se abalanzó para quitarme el teléfono. Pero yo retrocedí. Javier también entró en pánico. Su voz se quebró. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres arruinarme la vida? Lo mire. Te la has arruinado tú mismo cuando elegiste este camino. En ese momento, un hombre de mediana edad salió del otro lado del aparcamiento. Lo reconocí como un pariente de Javier que había estado en su casa varias veces, y del que había oído que mi suegra le había pedido dinero prestado. Señaló a Carmen. Furioso. Usted todavía me debe dinero, y se pone a montar este circo. Me pidió un préstamo diciendo que su nuera iba a llegar muy alto, y ahora la acusa a ella. Sus palabras fueron como otra bofetada en la cara de mi suegra. La gente que grababa se giró para enfocarla a ella. Javier se quedó petrificado, y luego se volvió hacia su madre, con los ojos inyectados en sangre. «Mamá, ¿ya es suficiente? ¿Así es como intenta salvarme?» Mi suegra se quedó en silencio por un segundo. Vi en su silencio que no era porque reconociera su error, sino porque se daba cuenta de que su plan se había desmoronado. Pero justo cuando bajó la cabeza, como si se hubiera quedado sin opciones, vi un extraño destello en sus ojos, una mezcla de rencor y malicia. Como si todavía guardara una última carta bajo la manga. Después del caos en el aparcamiento, no fui directamente a casa. Sabía que un solo vídeo editado para mostrar a una suegra anciana siendo supuestamente maltratada por su nuera me obligaría a pasar por otro agotador ciclo de explicaciones. Volví directamente a la empresa para reunirme con el señor Robles y planificar el siguiente paso. Él me miró y dijo una sola frase. Ahora se acabaron las historias. Ahora toca preparar el expediente. Asentí. Yo también estaba demasiado cansada de las discusiones verbales. Necesitaba un punto final, con procedimientos y documentos. A la mañana siguiente, la empresa convocó una reunión urgente. Entre los asistentes estaban HH, el departamento jurídico, un representante de la dirección regional y otros departamentos relevantes. El motivo era escueto. Gestión de incidente de fuga de datos internos y contenidos difamatorios que afectan a la marca. Sostuve la convocatoria con las manos algo frías. No por miedo, sino porque sabía que esta era la batalla final dentro de la empresa. Si me mantenía firme aquí, me mantendría firme en cualquier parte. Al entrar en la sala de reuniones, el ambiente era tenso como la cuerda de un violín. Todos estaban serios. Ya no era tiempo de rumores, era tiempo de buscar la verdad para proteger a la empresa. El señor Robles estaba sentado a un lado, tan tranquilo como siempre. Yo me senté con la espalda recta, con una carpeta de documentos preparada y ordenada cronológicamente. Me dije a mí misma que no iba a llorar, ni a lamentarme, ni a pedir compasión. Solo iba a presentar pruebas. El director regional abrió la reunión, preguntándome directamente. Señora Gómez, exponga de forma concisa la secuencia de los hechos.
Limítese a los acontecimientos y las pruebas. Asentí. Empecé por el día de mi nombramiento, el ultimátum de los 3.000 euros, el divorcio. Y como inmediatamente después fui trasladada, aparecieron las denuncias anónimas, la solicitud de préstamo falsa, los mensajes de amenaza y el incidente de los cobradores en mi puerta. No hablé de mis sentimientos, solo de los hechos. Fechas, horas, contenidos y pruebas. Puse sobre la mesa cada documento impreso. El acta del banco. La captura de la solicitud con el número de Javier. Los mensajes de amenaza. El vídeo de los cobradores. Las denuncias anónimas y el registro de acceso a los datos internos. Cuando terminé, el señor Robles tomó la palabra, como para sellar la conclusión. Explicó claramente que Laura había accedido y extraído mis datos de personal en múltiples ocasiones, con indicios de haberlos enviado fuera de la empresa. Además, la coincidencia de dispositivos y horarios de conexión del correo anónimo demostraba que las denuncias no eran casuales. También señaló algo que dejó a toda la sala en silencio. Si este préstamo se hubiera concedido con documentos falsos, el riesgo no sería solo para la señora Gómez. La solicitud incluía un certificado de ingresos con el sello de la empresa. Si ese sello es falso o se ha utilizado de forma indebida, la reputación y la responsabilidad legal de la compañía podrían verse comprometidas. Uno de los directivos me miró y preguntó sin rodeos. Señora Gómez, ¿está usted dejándose llevar por sus asuntos personales? ¿Está utilizando a la empresa para resolver un problema familiar? Esa pregunta hizo que varios me miraran fijamente. Respiré hondo y respondí lenta y claramente. No, es cierto que mi reputación personal está siendo atacada, pero lo que estoy haciendo es proteger la reputación de la empresa, porque están utilizando mi cargo, mi salario y datos internos para difamarme, lo que equivale a difamar a la empresa. Si la compañía guarda silencio, mañana cualquiera podría sufrir lo mismo. El responsable de RRHH asintió, y el encargado de seguridad de la información añadió que la fuga de datos era una violación grave que debía ser sancionada con la máxima severidad para sentar un precedente. La dirección regional deliberó durante unos minutos. Yo esperé en silencio, no buscando compasión, solo una decisión justa. Finalmente, la decisión fue clara y firme. Se me restituía en mi puesto de directora de sucursal, según el nombramiento original. Al mismo tiempo, se suspendía a Laura y se remitía su caso a la comisión disciplinaria para la sanción más alta, con la recomendación de colaborar en cualquier investigación que fuera necesaria. Al oírlo, no sentí euforia. Solo sentí como si una pesada piedra se me hubiera quitado del pecho. Al menos, la empresa había actuado con racionalidad, no basándose en rumores. Pero el verdadero giro de la reunión llegó después, cuando el departamento jurídico añadió un informe. El sello del certificado de ingresos en la solicitud de préstamo no coincidía exactamente con el modelo oficial de la empresa. Eso significaba que podría haber sido falsificado o que se había utilizado una copia escaneada antigua. Si algo así se filtraba, era extremadamente peligroso. La dirección regional ordenó inmediatamente enviar una notificación de advertencia al banco y archivar el caso, listos para colaborar con las autoridades si fuera necesario. Al oír eso, supe que Javier ya no tenía forma de endosarme sus deudas. Su trampa había sido desmantelada desde la raíz. Esa tarde, Javier me llamó. Su voz era completamente diferente. Ya no había resentimiento ni amenazas, solo temblor. Isabel, me equivoqué. Si me ayudas esta vez, te juro que cambiaré. Guardé silencio unos segundos, y luego le dije la única frase que tenía guardada para él. Tú una vez me diste a elegir entre el dinero y la familia. Ahora me toca a mí, la justicia o el afecto. Colgué. No por crueldad, sino porque sabía que ayudarle una vez más sería atarme de por vida. Pensé que con eso todo terminaría. Pero mi suegra no se rindió. Se presentó en la entrada de la empresa, montando un escándalo y exigiendo ver a la dirección. Se plantó en medio del vestíbulo y empezó a insultarme, llorando y gritando. Es mi nuera, tiene que obedecerme, se atreve a destruir a mi familia. Los recepcionistas estaban alarmados. La gente se paraba a mirar. Los guardias de seguridad le pidieron que se fuera. Pero ella se puso aún más agresiva, golpeando el mostrador como si quisiera romperlo. Pero esta vez, nadie le tuvo miedo. Los guardias la acompañaron firmemente hasta la puerta. Yo, desde mi oficina, miraba hacia abajo. Mientras la sacaban, ella seguía gritando.
Miren lo que hacen. Es mi nuera. Y en ese preciso momento, salí junto al señor Robles, con mi traje de oficina y mi tarjeta de identificación de directora bien visible. Carmen me vio y sus gritos se apagaron. Su mirada pasó de la furia a la confusión. Y luego al miedo. Por fin entendió algo que nunca había querido entender. Yo ya no era la nuera a la que podía gritarle en la cocina. Estaba en una posición donde mi voz tenía peso, y sus juegos sucios ya no tenían cabida. Una semana después de la reunión de urgencia, todo siguió su curso. Laura fue oficialmente despedida. La empresa remitió su expediente al departamento jurídico, para esclarecer su implicación en el acceso y difusión ilegal de datos. No me alegré al saberlo. Solo sentí lástima por una joven que había hipotecado su futuro por un cálculo erróneo. Javier ya no tenía esa actitud desafiante. Los acreedores lo presionaban más. Y el banco le citó para declarar sobre la solicitud de préstamo con indicios de fraude. El señor Robles me comentó que se había solicitado una declaración oficial a las partes implicadas. En ese momento entendí que la gente solo siente miedo cuando interviene la ley. Mientras creen que pueden encontrar un resquicio o amenazar, no se detienen. Mi suegra también se quedó sin escenario. Los parientes que se habían sentado con ella en la cafetería empezaron a darle la espalda. Quienes le habían prestado dinero la llamaban para reclamárselo. Oí de pasada, a través de un conocido, que tuvo que ir de casa en casa dando explicaciones, pidiendo plazos. El orgullo que había mantenido durante años ahora se le venía encima. Y esa noche, al llegar a mi apartamento después del trabajo, oí unos golpes insistentes en la puerta. No eran golpes educados, sino apremiantes, una mezcla de pánico y miedo. Ya no llevaba su ropa impecable ni su maquillaje cuidado. Tenía el pelo revuelto, el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. En la mano llevaba una pequeña bolsa, como si se hubiera preparado para irse a algún sitio, sin saber a dónde. Me miró durante unos segundos y de repente se arrodilló. En ese momento, no sentí la satisfacción que muchos podrían imaginar. Solo vi a una mujer mayor, que me había humillado y presionado, arrodillada en mi puerta. Su voz se quebró. Hija mía, sé que me equivoqué. Perdóname. Ya no puedo más. Esa frase, hija mía, si hubiera sido antes, quizás me habría ablandado. Pero después de todo lo que había pasado, ya no era tan fácil conmoverme con una palabra. No la ayudé a levantarse, ni la regañé. Solo le hice una pregunta lenta y clara. ¿Pides perdón por quererme o porque ya no te quedan más salidas? Se quedó sin palabras. Mi pregunta pareció arrancarle su última coraza. Tardó un rato en poder hablar, con la voz ronca. Porque fui codiciosa. Pensé que eras un cajero automático. Creí que tenías miedo de perder tu puesto, de la mala fama, y que me obedecerías. Me equivoqué. Al oír eso, no sentí que hubiera ganado. Solo sentí tristeza. Tristeza porque, durante todos esos años, a sus ojos, yo no había sido su nuera, sino un árbol que se tala cuando se necesita, que se exprime cuando conviene, pero del que nunca se piensa que también puede sentir dolor. Detrás de ella, vi a Javier de pie en el pasillo, con el rostro pálido. Ya no había arrogancia ni amenazas en su expresión. Se acercó unos pasos, y dijo en voz baja. Isabel, lo siento, sé que me equivoqué. Lo miré. 6 años de convivencia. Tantas veces esperando que me defendiera. Y ahora estaba allí. No para defenderme, sino para suplicar. Le pregunté, con una calma sorprendente. ¿Lo sientes porque me quieres, o porque tienes miedo? Javier bajó la cabeza, incapaz de responder de inmediato. Un momento después, susurró. Tengo miedo de perderlo todo. Miedo de ir a la cárcel. De quedarme sin nada. Al oírlo, mi corazón se quedó en calma. Un sentimiento que necesita el miedo para manifestarse ya llega demasiado tarde. Pero no quería venganza, ni hundir a nadie. Solo quería cerrar el capítulo de forma clara. Les dije muy lentamente. No voy a volver. Y no acepto reanudar ninguna relación. Pero firmaré una declaración confirmando que no tengo nada que ver con esas deudas. Para que todo quede claro. Cada uno es responsable de lo suyo. Miré directamente a mi suegra. No removeré más el pasado, ni haré esto más grande. Pero a partir de ahora, usted y su hijo deben detener cualquier acto de difamación o acoso. Si recibo un solo mensaje más, o si alguien más se presenta en mi puerta, no me quedaré callada. Carmen asintió repetidamente.
Las lágrimas corrían por sus mejillas. Javier también asintió. Sabía que las promesas hechas en la desesperación no siempre son fiables, pero al menos ahora entendían los límites. Miré a mi suegra y le dije algo que había meditado mucho. El mayor sufrimiento de una persona no es la falta de dinero, sino la falta de gratitud. Usted se ha hecho daño a sí misma, a su hijo y a toda la familia. Si hubiera sabido detenerse a tiempo, quizás todo habría sido diferente. Pero no dije más. Sin reproches, sin sermones. Cada adulto debe pagar el precio de sus propias lecciones. Mi suegra permaneció arrodillada unos segundos más. Retrocedí hacia el interior de mi apartamento y cerré la puerta suavemente. Sin portazos, sin rencor. Simplemente cerré un capítulo de mi vida que había ido demasiado lejos. Me apoyé en la puerta y me deslicé hasta el suelo, soltando un largo suspiro. El pequeño apartamento estaba en silencio. Sin insultos, sin amenazas, sin llamadas en mitad de la noche. Por primera vez en 6 años, sentí que ya no tenía que vivir a la defensiva, ni demostrar mi valía, ni sostener un hogar que se estaba cayendo a pedazos. Simplemente vivir, respirar y seguir adelante, con mis propios pies. Y la libertad, resultó, no era vencer a nadie. La libertad era ya no tener miedo de que nadie te controlara.